Hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran todos? Espero estén pasando un gran día. Nueva novela del mundo de las series de televisión estadounidenses. Nombre de la novela, Comenzando con Sheldon. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Esta novela es muy corta y cuenta de 56 capítulos. Espero les guste. Resumen. Viajando por el mundo de las series de televisión estadounidenses, obtuve un sistema para recoger atributos. A estas alturas, los protagonistas de los dramas americanos se han convertido en buenos puerros. Mike, tu rey está llegando. Capítulo 1. Al final de este vídeo, recuerden que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día. Una pequeña casa arrogante blanca en ruinas avanzaba lentamente por una carretera accidentada. Quizás debido a su antigüedad, esta pequeña casa arrogante, apta para viajes familiares, estaba tocando una sinfonía de chirridos en este momento. Este movimiento no deja lugar a dudas de que este pequeño coche podría averiarse en cualquier momento. El conductor de la casa arrogante era un hombre blanco de unos 40 años. Vestía un uniforme oficial y tenía una insignia de la Institución de Bienestar Social colgada en el pecho. En negrita, en el centro de la insignia de trabajo, dice Dennis Smith. Mike, es casi mediodía. ¿Quieres parar a comer algo? Dennis, un hombre de mediana edad, sostenía el volante con una mano y preguntaba de reojo. Entonces descansa. Has estado conduciendo durante más de 10 horas. Tengo mucho miedo de que accidentalmente nos lleves a la zanja. Una voz joven salió del asiento trasero del coche. Esta casa arrogante partió de la ciudad de St. Paul, en Minnesota, y su destino fue Telford, Texas. La distancia entre los dos lugares no es ni lejana ni cercana. Puedes conducir de ida y vuelta en 3 o 4 días. 4. La casa arrogante en la que viajaba Mike partió de Minnesota al mediodía de ayer. Tilde, eres Mike King, rey. ¿Cómo puede la intrépida King seguir teniendo miedo? Dennis se quejó en un tono exagerado mientras se reía, pero honestamente detuvo el auto y se detuvo. Es pleno verano en agosto, la época más calurosa del año. Dennis abrió la puerta del auto, se enfrentó a la brisa que soplaba en la distancia, se secó el sudor de la cabeza y dijo, este auto en mal estado, el aire acondicionado está roto, debería tirarse al vertedero de basura hace mucho tiempo. Entonces deberías solicitar fondos al gremio. Un adolescente, con una enorme bolsa de viaje en la mano, salió de la parte trasera de la casa arrogante. Vamos, Dennis tilde Mike le arrojó la bolsa de viaje negra al hombre de mediana edad. Oye, ¿no sabes cómo ser un invitado? Dennis se apresuró a recoger la bolsa de viaje, y cuando vio que el joven volvía al coche, solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Al cabo de un rato, el niño salió con un sombrero de vaquero de ala ancha en una mano y una manta en la otra. Mirando el desierto, el joven señaló un ciprés calvo no muy lejos y dijo, vayamos allí a descansar tilde. Poniéndose una manta, los dos se sentaron debajo del árbol. Mike volvió a coger la bolsa de viaje y sacó de ella una gran variedad de comida. Hamburguesas gigantes, perritos calientes gigantes, manzanas grandes de granja, y por supuesto, 2 botellas de cerveza St. Arnold. Dennis tomó una botella de cerveza, la tintineó con Mike y le preguntó. Si no recuerdo mal, aún no tienes 16 años, ¿verdad? Bueno, para ser precisos, no cumpliré 16 años hasta dentro de medio año. Respondió Mike mientras tomaba un sorbo de cerveza. Por supuesto, Millikan siempre usa años ficticios para llevar la cuenta de los años, comenzando por su padre. Así que, técnicamente hablando, Mike tiene ahora solo 14 años y medio. Tilde está bien. Chico, recuerda, no se lo menciones a nadie en el futuro. Tú y yo bebimos juntos. Dennis tiró de la corbata en la parte delantera de su ropa con irritación y luego tomó un gran sorbo de cerveza. La edad legal para beber en los Estados Unidos es de 21 años. Aunque Texas ha relajado la política debido a las leyes regionales, todavía hay que tener 18 años para beber. Si alguien supiera que Dennis, un funcionario público del hogar de asistencia social, había tomado una copa con Mike, sería procesado por el tribunal local. Mike, naturalmente, sabía lo que estaba en juego. Él sonrió y dijo, no hables más de asuntos tan triviales. Solo quiero saber ahora, tío Dennis, ¿por qué no te quitas ese abrigo feo en un día tan caluroso? Dennis, que tiene más de 40 años, ya ha engordado, tiene una gran barriga cervecera y tiene un pedazo del mar Mediterráneo en la cabeza. El uniforme oficial negro, ligeramente ajustado, no le quedaba bien. De acuerdo con los recuerdos anteriores de Mike, Dennis tenía este estilo anticuado desde hace 3 o 4 años. ¿Qué sabe un niño pequeño?
Como funcionario público, tengo que mantener mi respetabilidad en todo momento. Dennis bebió un sorbo de cerveza y dijo con melancolía. TCH, la superioridad sin sentido de las personas de mediana edad es realmente lamentable. Dijo Mike con veneno. Oye, tu niño se está volviendo cada vez más venenoso. Si no fuera por tu ternura, te habría golpeado. Dennis se rió y maldijo, y agitó los brazos sin sentido para mostrar su fuerza. Dennis, no te lo digo, mira con cuidado, tu gramática en este momento debe estar equivocada. Mike arqueó las cejas, jugueteó con su cabello y mostró una sonrisa brillante. Mike, que tiene 15 años, mide casi 1,8 metros y la mirada infantil de su rostro se está desvaneciendo gradualmente. Con su mandíbula suave y rasgos faciales regulares, Mike tiene una apariencia que no es inferior a la del joven Leonardo DiCaprio. 6 está bien, está bien. Lindo ya no te conviene. Ahora también eres un joven guapo. Dennis tenía una expresión sin palabras, y luego Dennis contraatacó. ¿Qué tal si no eres así? ¿Guapo? Jennifer no encontrará a un joven como tú. Tan pronto como salieron las palabras, Dennis dijo algo malo en secreto y rápidamente se disculpó. Lo siento, no debería haberla mencionado. Mike no reaccionó tan violentamente como Dennis pensaba, dijo con calma. No importa, nadie hubiera imaginado que algo así sucedería. Jennifer, diablo, sacrificio, estas palabras se han convertido en un tabú en un pequeño pueblo de Minnesota. El Mike King original en realidad había sido asesinado por esa hermosa hermana mayor. Y el resucitado Mike, después de muchos cálculos, intencionalmente o no, mató a su hermana mayor Jennifer fuera del altar del abismo en una noche oscura y ventosa, y su cuerpo también fue arrojado al abismo. Cuando una persona muere, la luz se apaga y todos los agravios y rencores desaparecen. El acto de venganza de Mike se hizo en secreto y el asunto se manejó limpiamente. Naturalmente, nadie descubrió ningún problema posterior. Lo que Mike no esperaba era que, aunque Jennifer desapareció, su impacto siguiera siendo enorme. Con el fin de calmar el asunto, los ancianos locales lo consideraron muchas veces y finalmente disuadieron a todas las personas relevantes como Mike de irse. Mike era huérfano y tenía los derechos de herencia de una pequeña granja a su nombre. Originalmente, podía vivir una vida estable incluso si no continuaba yendo a la escuela. Sin embargo, no sé qué pensaron los padres muertos de Mike en ese entonces. Si Mike quiere recibir su herencia y gastos de manutención mensuales fijos, debe cumplir con estos dos requisitos: graduarse de la escuela secundaria y ser mayor de 18 años. Por el bien de la vida, Mike tuvo que inclinar la cabeza y, con la ayuda de la institución de bienestar local, se embarcó en este viaje de transferencia. En cuanto a por qué fue a la pequeña ciudad de Telford, Texas, Mike Doe sabía que allí había un anciano llamado Connie, que tenía alguna relación con su difunta abuela y estaba dispuesto a aceptarlo como un tipo desafortunado. Mike, ya le pregunté al respecto. La señora Connie es muy agradable. Si vas a su casa, puedes comenzar una nueva vida. Dennis le dio unas palmaditas en el hombro a Mike, suspiró levemente y lo consoló. Lo creo. Todo estará bien contigo. De hecho, en el corazón de Dennis, Mike era solo un niño. Además, la otra parte es huérfana y ahora tiene que abandonar su ciudad natal, lo que hace que la gente se sienta incómoda. Dennis tenía poco apetito debido al calor, y casi toda la comida que sacaba iba al estómago de Mike. Dennis, no necesitamos tener tanta prisa. Si no recuerdo mal, su empleador debería haberle concedido más de una semana de vacaciones para este viaje de negocios oficial, ¿verdad? Mike charló en voz alta después de terminar la gran hamburguesa que tenía en la mano. Si puedo instalarte antes, puedo regresar más temprano y quedarme con tu tía Kelly por 2 días más. Dennis respondió mientras recogía la basura de la casa. Oye, lo que dijiste es tan repugnante. Mike fingió sacudirse la piel de gallina en su cuerpo, luego bebió la cerveza que tenía a mano de un trago y luego arrojó la botella vacía a la distancia con todas sus fuerzas. Mientras Dennis se quejaba, Mike recogió su bolsa de viaje y corrió feliz hacia la casa rodante. Mocoso, tu personalidad se está volviendo cada vez más alegre. Dennis miró la espalda de Mike con una sonrisa en su rostro severo. Hace 4 años, después de que los padres de Mike murieran en un accidente, Dennis se convirtió en el tutor legal del pequeño Mike. Por razones familiares, el pequeño Mike siempre había sido un poco introvertido antes. Originalmente, a Dennis le preocupaba que Mike se volviera más silencioso después de experimentar el incidente de Jennifer. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento actual de Mike, parece haber salido de la sombra de Jennifer. Esta situación le dio a Dennis una sensación de alivio de que su hijo finalmente ha crecido.
Después de suspirar como un padre anciano, Dennis también cargó una bolsa de basura y caminó hacia la casa rodante. Poco después, el pequeño coche roto volvió a abrirse camino. Mike se recostó de nuevo en el asiento trasero, cubriéndose la cara con un sombrero de vaquero. Parecía que estaba durmiendo, pero de hecho, su conciencia entró en el sistema. Sí, como viajero en el tiempo, ¿cómo podría Mike no tener el sistema a su lado? Uno anfitrión del sistema de recogida. Mike King. Inteligencia. 128 más, normal 90-110, excelente 110-120, muy excelente 120-140, genio 140. Físico. 107 más, 100 para hombres adultos ordinarios. Habilidades. Conducción LV3, 67, 10.000, tiro LV2, 233.000, cocina LV2, 191.000, las habilidades se dividen en 5 niveles / se pueden mostrar más habilidades. Características. Cuerpo demoníaco, 1, inmortalidad. 2. Eterna juventud. 3. Curación rápida. Nota. La inmortalidad aquí no significa inmortalidad. Si el cerebro o el corazón están gravemente heridos, aún así morirán. Características similares se pueden superponer y fusionar. Después de aproximadamente un mes de exploración, Mike casi ha descubierto su sistema. Es decir, al cambiar las emociones de los demás, los puntos de atributo, el dominio de las habilidades y varias características se eliminarán aleatoriamente. Uno simple y crudo. Además, según la suposición preliminar de Mike, los protagonistas de este mundo parecen ser más propensos a soltar cosas buenas. Al igual que Devil's Body, Mike lo recogió accidentalmente cuando Jennifer murió. Después de la optimización del sistema, el cuerpo demoníaco de Mike se puede usar simplemente consumiendo alimentos normales, pero no necesita comer personas como Jennifer. 4. Oye tilde. Justo cuando Mike estaba observando el sistema, el sonido de arañazos de la carrocería de la casa rodante lo despertó. Afortunadamente, una ligera colisión no afectó el uso de la autocaravana. El sonido de arañazos de hace un momento debe haber sido el automóvil golpeando la acera. Mike levantó la vista y, efectivamente, los ojos preocupados de Dennis aparecieron en el espejo retrovisor. Oye Dennis. ¿Por qué no te tomas un descanso y me dejas conducir? Dijo Mike con seriedad. Dennis volvió en sí después de que Mike lo llamara, y su cabeza comenzó a funcionar nuevamente, y se negó. No, no tienes la edad suficiente para obtener una licencia de conducir, por lo que está en contra de las reglas que conduzcas. Dennis, piénsalo de nuevo, acabas de beber antes, lo que se considera conducir ebrio. Conducir toda la noche hasta delirar se considera fatiga al conducir. ¿Quieres que llame a la policía por ti? Por la seguridad de los dos, replicó Mike. Los ojos de las dos personas se encontraron en el espejo retrovisor, y Dennis finalmente perdió la batalla, detuvo el auto y dijo: Está bien, tienes razón, tú conduces, yo te vigilaré desde el asiento del pasajero. Mike condujo el RV como deseaba, y con sus habilidades de conducción de nivel 3, el automóvil naturalmente se condujo de manera rápida y constante. Dennis se apoyó en el asiento del pasajero y originalmente quería mencionar a Mike unas palabras. Era solo que Mike conducía de manera constante y, después de un rato, estaba roncando en su silla. No hay muchas bifurcaciones en la carretera interestatal. Más de 3 horas después, Mike siguió las señales de tráfico y llegó a la pequeña ciudad de Telfir. Esta ciudad parece pequeña en escala, y bajo el reflejo del sol poniente, hay un estilo rural simple en todas partes. Mike preguntó direcciones varias veces en el camino y luego condujo la casa rodante hasta la puerta de la vivienda 5502. En ese momento, la puerta de este apartamento independiente estaba cerrada. Pero el apartamento con el 5501 colgado en la puerta de enfrente era muy animado. Señorita, vaya a ver si nuestro invitado ha llegado. El padre George, que estaba acostado en el sofá viendo eventos deportivos, escuchó el movimiento fuera de la puerta y le dijo a su hija menor. Una niña que sostenía una muñeca corrió hacia la ventana, miró hacia afuera y exclamó: Vaya, hay una casa rodante estacionada frente a nuestra casa. Es nuestro pequeño Mike. ¿Estás listo? Una anciana vestida a la moda asomó la cabeza fuera de la cocina, con una mirada de anticipación en su rostro. Ella es la persona a la que Mike buscará refugio. La abuela Connie. Connie. Mary, no estés ocupada todavía. Nuestro pequeño huésped ya está esperando afuera de la puerta. George. Missy, ve a la habitación y llama al pequeño George. George. Sheldon, veré al invitado más tarde, no digas cosas raras. Sheldon. Lo sé, ¿no es porque alguien se va a quedar en la casa de la abuela Connie? ¿Por qué están todos tan emocionados?
2. Después de un tiempo, la familia George y la abuela Connie aparecieron ordenadamente en la puerta. 1. Mike acababa de terminar de empacar su ropa en ese momento y salió de la casa rodante. Otilde, la abuela Connie, se acercó a él. Primero se sorprendió por la altura de Mike, y luego miró la cara de Mike una y otra vez, como si estuviera identificando algo. Finalmente, ella sonrió y dijo con entusiasmo: deberías ser el pequeño Mike. Tus ojos son muy parecidos a los de Elizabeth, y son igualmente encantadores. Elizabeth, de la que habló, era la difunta abuela de Mike. Mike ya lo había adivinado, y no se sorprendió demasiado al ver que en realidad eran la familia del pequeño Sheldon y la abuela Connie. Dijo cortésmente: soy Mike King. ¿Eres Connie Tucker? Sí. Yo, puedes llamarme abuela Connie o abuela Connie, la abuela Connie dijo, recordando que Mike ya no tenía familia, se adelantó, lo abrazó y dijo: qué pobre niño tilde. Está bien, Mike, que es alto y fuerte, en realidad es casi una cabeza más alto que la abuela Connie, que mide más de 1,6 metros de altura. Además, Mike todavía tiene una granja en su nombre que él puede heredar. No importa cómo lo mires, en realidad no es digno de lástima. Missy en la parte de atrás ya estaba fascinada por el hermoso rostro de Mike, y felizmente le preguntó a Mary: mamá, ¿puedo casarme con Mike? 1. María se conmovió y sus ojos se abrieron cuando escuchó la pregunta de su pequeña hija. Explicó: por supuesto que no, todavía estás en la escuela primaria. 8. Missy: entonces, después de ingresar a la escuela secundaria, ¿puedo casarme con él? Mary dijo con cara seria: ni siquiera en la escuela secundaria. Missy: entonces, María, ni siquiera en la escuela secundaria. Lo que quería decir fue predicho por su madre, y Missy soltó un zumbido infeliz. Luego, sostuvo la muñeca y silenciosamente se acercó 2 pasos a su padre George para mostrar su protesta a la madre de Mary. La abuela Connie, que dejó ir a Mike, cayó en los recuerdos y le dijo a Mike: fue hace más de 30 años. Tu abuela y yo nos conocimos en Las Vegas. Era una mujer hermosa, con el pelo rubio liso. 1. Estábamos matando a todos en el casino en ese momento. Al ver que las palabras de Connie se volvían cada vez más escandalosas, Mary dijo apresuradamente: mamá tilde. Mírame, no puedo parar cuando estoy feliz. La abuela Connie se dio cuenta de que Mike todavía era un niño. Ella sonrió en tono de disculpa y presentó: esta es mi hija Mary. Mary dio un paso adelante y abrazó afectuosamente a Mike. Este es su esposo George tilde. La abuela Connie los presentó uno por uno. George es un hombre gordo de mediana edad. Excepto que no es calvo, se parece un poco a Dennis en otros aspectos. Se acercó para estrechar la mano de Mike de manera amistosa y dijo: bienvenido, Mike. Luego, fue George Jr., el hijo mayor de la familia Cooper, quien también se adelantó cortésmente para estrechar la mano de Mike. Cuando Mike se acercó a la niña Missy, sin que la abuela Connie la presentara, Missy se arrojó emocionada a los brazos de Mike. No fue hasta que los ojos de la madre de Mary se volvieron peligrosos que Missy soltó sus brazos, dio un paso atrás, se subió la falda y dijo muy femeninamente: mi nombre es Missy, encantada de conocerte. Mi nombre es Mike, y estoy contigo. Igual de feliz. Mike sonrió y asintió con la cabeza a la niña. Finalmente, la abuela Connie llevó a Mike al pequeño Sheldon y le presentó: este es Sheldon, el niño más inteligente de la familia Cooper. También con una delicada pajarita. Al ver que la abuela Connie se presentaba, se puso los guantes de lana que había preparado hace mucho tiempo, luego extendió la mano y dijo con seriedad: Mike, pareces mucho más inteligente que el pequeño George. Espero que podamos hacernos amigos. En esta etapa, Mary está preocupada de que el pequeño Sheldon no pueda hacer amigos. 3. Para no preocupar a su madre, el inteligente Sheldon ya ha comenzado a intentar hacer amigos en la escuela, pero los resultados no son los ideales. Es por eso que se le ocurrió la idea de hacerse amigo de Mike. Sheldon, ¿tienes misofobia? Mike no optó por estrechar la mano. Miró la mano enguantada de Sheldon y preguntó con complicidad: por supuesto que no. Solo uso guantes para evitar que las bacterias me hagan daño. Como sabes, las palmas de las manos de las personas sudan fácilmente, lo que proporciona un entorno para que crezcan varias bacterias, dijo Sheldon con seriedad. Está bien, Sheldon, desde un punto de vista médico, tu situación es misofobia. Mike sonrió, extendió la mano y luego dijo: pero no te preocupes, me he lavado las manos cuidadosamente cuando salgo. Sosteniendo la delgada y limpia palma de Mike, Sheldon se vio atrapado en el dilema de si debía quitarse los guantes y estrechar la mano. ¡Qué niño tan lindo! Tilde. Al ver la expresión enredada de Sheldon, Mike inmediatamente se inclinó y lo levantó. Cuando sintió que el cuerpo de Sheldon se endurecía gradualmente, Mike sonrió y lo soltó.
El abrazo hizo que el cerebro del pequeño Sheldon dejara de funcionar. Con una sonrisa incómoda pero educada en su rostro, preguntó. Lo siento, quiero saber, ¿cuándo saliste? Obviamente, todavía estaba pensando, el enigma de si Mike tiene gérmenes en sus manos. Bueno, déjame pensarlo, Mike fingió contar con los dedos y dijo con seriedad. Probablemente salí de la puerta a las 12 del mediodía de ayer. El pequeño Sheldon se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que Mike se lavó las manos. Día y medio. Con una expresión asustada en su rostro, gritó. Oh, Dios mío, bacterias, bacterias. Después de dar vueltas en su lugar unas cuantas veces como una mosca sin cabeza, Sheldon gritó y corrió de regreso a la casa detrás de él. Atributo de inteligencia más 10. Atributo de inteligencia más 5. Mike vio al oponente irse, enganchó su mano y atrapó las dos bolas ligeras que Sheldon dejó caer en el aire. ¡Qué chico del tesoro! Mike suspiró en voz baja. De estos dos grupos de luz, uno se cayó cuando Sheldon lo abrazó, y el otro se cayó cuando la otra parte gritó. Inteligencia. 143, 128 más 15. Después de que la inteligencia aumentó a 140, se sintió muy obvio para Mike, como una computadora de un solo núcleo reemplazada por un procesador de doble núcleo. Algunos recuerdos poco claros del pasado también aparecieron en mi mente. Esta refrescante sensación de mejora de la inteligencia es nada menos que un salto en la vida. Miguel. Micrófono. ¿Estás bien? La abuela Connie vio a Mike congelado en el lugar y agitó la mano frente a sus ojos. Mike se quedó atónito al recibir la complicada información en su mente. Cuando se despertó, rápidamente dijo, «Estoy bien, ¿es solo Sheldon?» Así es él. Mejorará después de un tiempo, te acostumbrarás en el futuro. La abuela Connie explicó, y luego invitó. Debes tener hambre, entra y prueba la barbacoa secreta de Texas que preparé para ti. Rodeado por la abuela Connie y la familia Sheldon, Mike entró en la casa. Sentado a la mesa del comedor, Mike siempre tenía la sensación de haber olvidado algo. Sin embargo, antes había demasiada información en su mente y Mike no pensó en ello por un tiempo. En ese momento, un hombre de mediana edad en la casa rodante fuera de la casa todavía estaba durmiendo profundamente. Mientras oraba antes de la comida, el pequeño Sheldon finalmente salió del baño, pero miró a Mike con una mirada de odio. En el centro de la mesa del comedor había un gran trozo de carne asada especialmente hecho por la abuela Connie, y junto a él había una suntuosa cena preparada por Mary, el ama de casa. Después de una comida completa, George, el cabeza de familia, tomó un sorbo de cerveza y preguntó. Mike, ¿cuánto mides tú? Casi 1,8 metros. Respondió Mike después de tragar la barbacoa en su boca. George Cooper ha sido entrenador de fútbol durante la mitad de su vida, y pudo decir a simple vista que Mike era muy adecuado para este deporte, por lo que continuó preguntando. ¿Cuánto pesas? Alrededor de 170 libras, 77 kilogramos. Mike recientemente. El cuerpo creció muy rápido y solo pudo dar una estimación aproximada. Tienes un buen físico. Todavía eres joven ahora, y tu cuerpo volverá a crecer en el futuro. Los ojos de George se iluminaron y continuó. ¿Alguna vez has jugado al rugby antes? 1. Eso no es cierto, Mike negó con la cabeza. 3. Es una lástima, George suspiró y luego invitó. Pero ahora no es demasiado tarde. ¿Te gustaría unirte al equipo de fútbol de mi escuela secundaria? Con tu talento, puedes empezar pronto. Por cierto, mención, soy el entrenador en jefe del equipo de fútbol de la escuela secundaria. George sonrió con confianza, asintió con la barbilla a su hijo mayor y dijo. Además, el pequeño George también es miembro del equipo de la escuela de fútbol. Vamos. Solo soy un jugador de banca. Al ver a su padre mencionarlo, el pequeño George dijo con voz hosca, pareciendo estar un poco insatisfecho. Para ser honesto, el pequeño George tiene aproximadamente la misma edad que Mike, pero solo mide un poco más de 1,6 metros de altura y tiene un cuerpo muy delgado. En comparación con la corpulencia de su padre, el pequeño George no tiene mucho talento para el rugby. 4. Bueno, Mike acaba de llegar. Él tomará su propia decisión. Después de que se familiarice con la escuela. Mary impidió que su marido sacara a relucir este tema y mantuvo cierta dignidad para el pequeño George. Luego, miró a Mike y dijo dudosa. Mike, aún no debes tener 16 años. ¿Cómo pueden confiar en ti para conducir aquí solo? Ops, Dennis. Mike finalmente recordó lo que había olvidado. ¿Qué? Exclamó y salió corriendo por la puerta. Melford Public High School es la única escuela secundaria pública en la pequeña ciudad de Telfair. Debido a su matrícula gratuita, esta escuela secundaria pública de bienestar es muy popular entre los lugareños. Por cierto, tanto Sheldon como George asistieron a la escuela secundaria en esta escuela.
En el coche privado de la abuela Connie, Mike se sentó en el asiento del pasajero delantero, mientras que Dennis permaneció en silencio en el asiento trasero. Dennis, ¿todavía estás enojado por lo que sucedió ayer? Mike inclinó la cabeza y dijo. Dennis, por favor, créeme, no quise decir eso. Ayer, Dennis se despertó del auto y descubrió que Mike no estaba allí, y casi estaba muerto de miedo. Todo perdido. Más tarde, se calmó con la barbacoa secreta de la abuela Connie y la cerveza de George. Pero a partir de entonces, miró a Mike con una expresión de odio y no estaba dispuesto a hablar con él. Eres un hombre tan grande y todavía actúas como un niño. Al ver que Dennis todavía lo ignoraba, Mike se encogió de hombros, luciendo impotente. La abuela Connie, que conducía, se divirtió con la forma en que los dos se llevaban bien. Se puede ver que le gusta mucho Mike, un joven guapo y alegre. Ella sonrió y preguntó. Mike, ¿quieres sentir lo que es conducir solo a la escuela? Por supuesto. Mike respondió. Eso es genial. No es así. Dennis se sentó en el asiento trasero, escuchando la conversación de las dos personas frente a él. Finalmente no pudo evitar hablar y los detuvo. No, Mike, aún no tienes 16 años, conducir un vehículo es ilegal. Al ver que Dennis finalmente estaba dispuesto a hablar, las dos personas frente a él se miraron y se rieron felices. Dennis también se dio cuenta de que los dos solo estaban bromeando. Después de calmarse, dijo con seriedad. Escucha, Mike, no estoy enojado contigo sino conmigo mismo. No debería haberte dejado conducir la casa rodante. Además, antes de que me sacara el carné de conducir, espero que no vuelvas a tocar el volante. Mike sabía que Dennis se preocupaba por él, así que saludó al asiento trasero y dijo. Lo tengo tilde. Solo entonces Dennis se sintió aliviado y escuchó a Mike preguntar de nuevo. Entonces Dennis, ¿puedo tocar el volante cuando tome el examen de licencia de conducir? En la oficina del director, el director Tom, que tiene casi 60 años, sostiene el archivo de transferencia de Mike en su mano. Al ver que el motivo de la transferencia no se indicaba en el expediente, el director Tom preguntó confundido. ¿Puede decirme específicamente sobre el motivo de la transferencia de Mike? Dennis fue el único responsable de la transferencia de Mike, por lo que dijo. Lo siento, esto es privado. No te puedo dar la respuesta. Sin embargo, puedo asegurarles que Mike es un joven sensato y obediente. El problema de la transferencia de escuelas no es su culpa, simplemente tiene mala suerte y ha sido implicado. La abuela Connie a un lado, aunque no sabía la razón por la que Mike se transfirió a otra escuela, todavía ayudó y dijo. Tom, mira a Mike, ¿se parece a ese tipo de chico malo? Mira fuera de la puerta, qué popular es. Debido a que hoy es un día especial, Mike se aseguró de ordenar cuando salió. Con un traje casual negro y su hermoso rostro, atrajo la atención de las chicas tan pronto como apareció en el campus. Llamaron a sus amigos y siguieron a Mike como peregrinos. No, después de que Mike entró en la oficina del director, se negaron a irse. Se reunieron alrededor de la puerta de la oficina, como avestruces, estirando el cuello para mirar dentro. El director Tom escuchó el recordatorio de Connie, se puso de pie y miró hacia la puerta. Efectivamente, la puerta estaba llena de chicas, con expresiones emocionadas en sus rostros, mirando de un lado a otro a Mike. Melford High School aboga por la educación liberal, y la etapa de la escuela secundaria es la edad en que las personalidades de los estudiantes son más expresivas. Este grupo de chicas fue sorprendido espiando por el director, y no tenían intención de ocultar nada. Todos seguían mirando la cara lateral de Mike, y de vez en cuando se escuchaban risas. Es realmente malo. El director Tom se acercó a la puerta y miró hacia afuera. El pasillo estaba ocupado por estudiantes de secundaria emocionadas. Tom se atrevió a decir que esta fue la visita más popular en la historia de la oficina del director. En la oficina, después de que Dennis se volvió para mirar a la chica loca en la puerta, le dio unas palmaditas absurdas en el hombro a Mike y le recordó. Mike, debes protegerte en la escuela a partir de ahora. La abuela Connie también sentía lo mismo. Ella dijo. Sí, al menos recuerda traer un pequeño paraguas antes de que te coman. Connie, todavía es un niño. Después de escuchar el contenido inapropiado, Dennis miró a la abuela Connie sin palabras. Oh, estoy bromeando. La abuela Connie extendió las manos para expresar rendición. Después de consolar a Dennis, quien reaccionó de manera exagerada, volvió a acercarse a Mike y le susurró. Si lo necesitas, puedes comprarlo en la tienda de conveniencia. La habitación era tan grande que Dennis podía oír el susurro de la abuela Connie. Sin embargo, esta vez, inesperadamente no refutó. En realidad, Mike no esperaba que su encanto actual fuera tan grande. En cuanto al amable recordatorio de la abuela Connie, también fingió no entender, integrándose completamente en el papel de un buen chico.
Al otro lado, el director Tom estaba persuadiendo a las chicas para que se fueran, pero hasta que sonó la campana, las chicas todavía no mostraban signos de irse. Escucha, si todavía hay alguien aquí en 3 minutos, no me culpes por deducir sus créditos. El director Tom sacó un pequeño cuaderno y gritó en voz alta. Efectivamente, para los estudiantes de secundaria, este método de deducción de puntos funciona muy bien. Poco después de que Tom terminara de hablar, las niñas abandonaron el pasillo y regresaron a sus aulas. Después de ocuparse de los asuntos de las chicas, el director Tom cerró la puerta de la oficina y se recostó en su silla de cuero. Secándose el sudor en la parte superior de la cabeza, también miró el rostro de Mike con curiosidad. Sus ojos eran complicados, incluyendo envidia y envidia. Está bien, ya conozco tu identidad. El director Tom retiró su envidia. Sacó un juego de papeles del cajón y dijo: en 1 hora, si aprueban tus calificaciones, puedes ir a clase en un 10º grado. ¿Lo entiendes? Uno entendido. Mike cortésmente tomó los exámenes y llegué a una mesa cercana. Después de abrir el examen, Mike se sorprendió un poco. Resultó ser un examen completo para el grado 12. Mike estaba originalmente en 10º grado en su antigua escuela secundaria. Después de unas vacaciones de verano, debería haber ingresado al 11º grado. En circunstancias normales, la escuela debería examinar su rendimiento académico en 10º grado. Sin embargo, al mirar el viejo rostro arrugado del director, Mike adivinó maliciosamente. Probablemente fue su belleza lo que ofendió al director, y esto hizo que el director planteara un problema y quisiera avergonzarse a sí mismo. Sin embargo, Mike ya tenía en mente los cursos previos a la universidad. Después de que su coeficiente intelectual alcanzó 140 o más, recuperó todos los puntos de conocimiento que debería haber olvidado de su maestro anterior. Así que la pequeña prueba del director Tom no pudo dejar perplejo a Mike. Más de 20 minutos después, el examen se colocó de nuevo frente al director Tom. Mike, si crees que las preguntas son demasiado difíciles, puedes solicitarme un conjunto diferente de exámenes. Dijo el director Tom con cierto orgullo. Al ver que Mike devolvió el examen tan rápido, pensó que estaba perplejo por la pregunta. No, este examen es perfecto. Mike respondió con confianza. El director Tom sostenía la respuesta estándar en su mano. Después de compararlo cuidadosamente varias veces, finalmente escribió una A en el examen de Mike. Este es un ejemplo de examen para el examen de graduación de los estudiantes de secundaria de 12º grado, que incluye matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría, ciencias naturales, biología, química, física, humanidades, historia mundial, historia estadounidense, etc. Mike estuvo a punto de obtener la máxima puntuación en este complicado examen. Siempre que compense los créditos en educación física y práctica social, definitivamente podrá asistir a una universidad reconocida. Se puede decir que es una acción potencial. ¿Alguna vez has pensado en saltarte un grado e ir directamente a la clase de graduados de 12º grado? El director Tom miró a Mike con ojos cada vez más ansiosos y dijo sin rodeos: con tus calificaciones, definitivamente puedes ir a una universidad satisfactoria el próximo año. La razón por la que Tom dijo esto es porque la financiación de la enseñanza de las escuelas intermedias públicas está vinculada a la calidad de la enseñanza de la escuela. Si Mike puede graduarse a esta escuela con honores, los fondos para la enseñanza de la escuela secundaria Melford también aumentarán el próximo año. Originalmente, Melford, con el pequeño genio de Little Sheldon, ya podía aumentar su financiación para la educación. Ahora que tenemos otro Mike, naturalmente somos aún más felices. Lo siento, quiero pasar mi carrera en la escuela secundaria al máximo y no he pensado en saltarme un grado, dijo Mike con seriedad. Por lo que Mike sabe, el pequeño Sheldon, el puerro, asistirá a la escuela secundaria durante 2 años. Mike está ahora en 11º grado. En circunstancias normales, puede permanecer en Melford durante 2 años. Da la casualidad de que estos 2 años se pueden utilizar para cosechar la lana de Sheldon. 2 años más tarde, cuando Mike se gradúe de la escuela secundaria exactamente a los 18 años, tendrá derecho a heredar la granja familiar. Cuando tienes dinero en tus manos, puedes decidir si quedarte o irte. Al ver que Mike no quería saltarse un grado, el director Tom no se sintió muy decepcionado. De todos modos, la otra parte está en su propia escuela. Si se gradúa un año antes o después, el impacto no será grande. Después de pensarlo, el director Tom mostró una cara amable y dijo: respeto tu elección, Mike. Disfruta de tu vida en la escuela secundaria. La escuela secundaria Melford te da la bienvenida. Después de decir eso, el director Tom se puso de pie y se preparó para chocar los 5 con Mike para mostrarle su bienvenida.
Sin embargo, la reacción de Mike fue mediocre y el director Tom solo pudo retirar la mano avergonzado bajo las miradas extrañas de varias personas. Luego, después de que el director Tom firmara algunos documentos, le dijo a Mike: el proceso de admisión se ha completado. Encontraré a alguien que te lleve a la clase para que puedas familiarizarte con nuestra escuela temprano. Ahora está cerca del comienzo de la escuela secundaria. Han pasado 2 semanas y los estudiantes transferidos como Mike han llegado tarde. Mike originalmente planeó salir con Dennis para tener una buena cena de pareja esta tarde. Al ver que el director ha organizado su tiempo tan lleno, tiene que pedir permiso. Como resultado, por el rabillo del ojo, vio a Dennis sacudiendo ligeramente la cabeza hacia sí mismo, y Mike no tuvo más remedio que tragarse sus palabras sobre pedir permiso. Al otro lado, el director Tom ya había cogido el teléfono fijo. Señora Victoria, por favor, venga a mi oficina. Hay un estudiante aquí a quien necesito que lleves a la clase. Después de colgar el teléfono, Tom explicó: la señora Victoria es la directora del 11º grado. Por cierto, el pequeño genio Sheldon está en su clase. Debe haber temas comunes entre ustedes, genios. El director Tom le explicó a Mike, mientras miraba de nuevo a la abuela Connie, que parecía interesada. La escuela secundaria pública de Melford aboga por la enseñanza gratuita, y los cursos se dividen en cursos selectivos y cursos obligatorios. La mayoría de los niños que vienen aquí para ir a la escuela se toman en serio lo académico y solo quieren obtener un diploma de escuela secundaria. Personas como Sheldon y Mike, que pueden obtener puntuaciones perfectas en todas las materias, son una raza rara aquí. A menudo, estos estudiantes serán atendidos por la escuela y recibirán un trato preferencial especial. Después de un rato, una mujer alta y delgada de mediana edad abrió la puerta de la oficina del director. ¿Es un estudiante nuevo? Victoria vestía un traje de anciana y parecía pasada de moda. Después de ver el hermoso rostro de Mike, frunció el ceño ligeramente, luciendo un poco impaciente. El director Tom sabía que Victoria tenía una personalidad excéntrica, así que trató de suavizar las cosas y dijo: él es Mike. Tiene un excelente rendimiento académico y será su alumno a partir de ahora. Luego, presentó: esta es la señora Victoria, la directora del 11º grado. Victoria miró al director y luego le dijo a Mike: ven conmigo, todavía puedes ver la última clase. Después de eso, salió por la puerta por su cuenta. Los 3 Mikes en la oficina se despidieron del director Tom, que parecía un poco indefenso, y salieron juntos de la oficina. En el pasillo, la señorita Victoria cruzaba las manos sobre el pecho, mirando de reojo al suelo no muy lejos, como si estuviera esperando a Mike aturdida. Señora Victoria, ¿puedo decirle unas palabras a Mike? Preguntó Dennis a la mujer no muy lejos. Ahora que Mike se ha inscrito con éxito en la escuela, la misión de Dennis se ha completado y parece que está listo para irse. Victoria no pareció oír la pregunta de Dennis. Se paró en la misma posición y no se movió en absoluto. Dennis no obtuvo respuesta y estaba un poco avergonzado. Al final, solo pensó que la otra parte accedió a su solicitud y llevó a Mike a un lado. Al otro lado, la abuela Connie miró a Victoria, luego alcanzó a Dennis y susurró: escuché a Sheldon mencionar que su maestra de clase, la señora Victoria, es feminista. A lo mejor no les gustan los hombres por naturaleza. La abuela Connie parecía estar cotilleando, pero en realidad estaba ayudando a Dennis a aliviar su vergüenza y también le estaba dando una advertencia a Mike. Después de terminar el chisme, la abuela Connie volvió a decir en voz alta: voy a quedarme afuera. Dennis, si quieres hacer autostop, será mejor que te des prisa. Luego, volvió a saludar y dejó a Dennis con una sonrisa fría. Dennis vio a la otra parte irse y luego dijo: Connie será una buena guardiana, y la familia Cooper también es muy buena, puedo estar seguro si te quedas aquí. ¿Vas a volver? Preguntó Mike. Sí, me voy a ir al mediodía. Dennis explicó: sabes, mi trabajo rara vez tiene tiempo para descansar. Esta vez solo aprovecho el tiempo libre y puedo regresar y pasar más tiempo con tu tía Kelly. El trabajo del Instituto de Bienestar de Minnesota es de naturaleza semipública, y se puede decir que hay menos dinero y más trabajo. Y Dennis ha trabajado en el orfanato durante muchos años, lo que demuestra que es una persona cariñosa y buena. Que tengas un buen viaje, recuerda saludar a la tía Kelly de mi parte cuando regreses. Al ver que estaban a punto de despedirse, Mike pensó en cuánto lo había cuidado Dennis durante el último mes, por lo que dijo: además, gracias, Dennis tilde. Mocoso tilde. Dennis dio un paso adelante y abrazó a Mike, y dijo: cuídate. Si tienes alguna pregunta, recuerda llamarme. Al escuchar las cariñosas palabras de Dennis, Mike supo que tenía algo en este mundo, una simple preocupación. Después de que los dos se despidieron, Dennis esperó hasta que Mike se fue al lado de Victoria, luego se dio la vuelta y salió.
Cuando la señora Victoria tomó a Mike y entró al aula de 11º grado, había una clase de matemáticas. Todas las estudiantes en el aula exclamaron cuando vieron a Mike entrar por la puerta. Silencio, este es tu nuevo compañero de clase, Mike. Victoria de repente pareció estar atascada, giró la cabeza y preguntó. Por cierto, ¿cuál es tu nombre completo? Mike. Mike King tilde. Muy bien. Mike King. Búscate un asiento para ti. Después de que Victoria arregló para Mike, asintió con la cabeza a Ingram, el profesor de matemáticas en el podio, y dijo. Ingram, te dejaré esto a ti. Después de eso, la señora Victoria abandonó el aula ocupándose de sus propios asuntos tal como había llegado. En Melford High School, los estudiantes no tienen asientos fijos en clase. Los estudiantes que están holgazaneando ocupan naturalmente la última fila. La mayoría de las personas optan por sentarse en el centro del aula, una posición menos llamativa. Y los estudiantes que quieran estudiar mucho se sentarán más al frente. En esta clase, el pequeño Sheldon, un ser especial, se sentaba solo en el centro de la primera fila. Y debido a su personalidad, varios asientos adyacentes a su lado estaban todos vacíos. Mike miró alrededor de la clase, y con las chicas levantando la cabeza y mirando expectantes, caminó hacia el asiento del lado izquierdo de Little Sheldon y se sentó. Su movimiento también hizo que las chicas de la clase lloraran. La profesora de matemáticas Ingram es una mujer gorda de unos 30 años que parece tener una personalidad muy gentil. Después de esperar a que todos en la clase se callaran, le dio la bienvenida verbalmente a Mike, luego se dio la vuelta y continuó explicando las funciones trigonométricas en la pizarra. La inteligencia de Mike ahora ha superado los 140 y pertenece a menos del 1% de los genios de alto coeficiente intelectual del mundo. Miró las fórmulas de las funciones trigonométricas en la pizarra, y luego miró los ejemplos y las demostraciones, y sintió que estos contenidos eran súper simples. Además, Mike, que ha experimentado la táctica del mar de preguntas, puede encontrar fácilmente varias soluciones a las preguntas de la pizarra. En ese momento, la señora Ingram acababa de terminar de explicar un ejemplo clásico. La vi escribiendo otra pregunta de matemáticas de alto nivel con la misma idea y le pregunté. ¿Alguien puede decirme cómo responder a esta pregunta? El pequeño Sheldon, que estaba sentado erguido en la primera fila, estaba esperando ahora. Con una mirada segura en su rostro, levantó su manita en un instante. Con el coeficiente intelectual de Little Sheldon de 187, el conocimiento de la escuela secundaria en esta etapa no es nada difícil. Considera que responder preguntas en clase y buscar los errores del profesor es un placer. Cuando la señora Ingram le pidió a Sheldon, el único que levantó la mano, que se pusiera de pie y respondiera la pregunta. A un lado, había otra mano grande, levantada lentamente. Wow, tilde, parece que nuestro nuevo compañero de clase no solo es guapo sino también muy inteligente. La señora Ingram dirigió su atención a Mike, hizo una broma y continuó. Bueno, Mike, dime cómo responder a esta pregunta. Atributo de inteligencia +2. Recogiste un grupo de luz de atributos del pequeño y furioso Sheldon. Las comisuras de la boca de Mike se curvaron ligeramente, y luego se puso de pie y usó dos ideas diferentes para resolver problemas para resolver los ejercicios en la pizarra. Muy bien, la respuesta de Mike es completamente correcta, y también nos proporcionó una nueva forma de resolver el problema. La señora Ingram elogió a Mike sin dudarlo. Al otro lado, el pequeño Sheldon vio a Mike sentarse de nuevo después de responder a las preguntas, sintiendo como si le hubieran quitado su amado juguete. Para recuperar su juguete, el pequeño Sheldon volvió a mirar la pregunta de la función en la pizarra, y las diversas fórmulas y combinaciones analíticas en su mente continuaron descomponiéndose, combinándose y evolucionando. Finalmente, con un destello de inspiración, encontró otra forma de resolver el problema. Con una mirada de arrogancia, el pequeño Sheldon volvió a levantar la mano. Sheldon, ¿qué más puedes hacer? Preguntó Ingram. Sí, señora. El pequeño Sheldon se puso de pie con su cabecita en alto y dijo. Pensé en otra forma de resolver el problema de la función. De verdad, Sheldon, eres increíble. La señora Grant primero elogió a Sheldon habitualmente en un tono persuasivo, y luego dijo. Sin embargo, en esta clase, los estudiantes solo necesitan aprender los métodos más básicos de resolución de problemas de los libros. Sheldon parecía un poco decepcionada cuando llegó, y la señora Ingram la consoló. Sheldon, si estás interesado en encontrar nuevas ideas para resolver problemas, puedes hablar con Mike después de clase. Ingram pensó que era amable, pero no sabía que después de decirle esas palabras reconfortantes, otra pequeña bola de luz cayó del cuerpo del pequeño Sheldon. Atributo de inteligencia +1. Tengo que decir que el pequeño Sheldon es realmente un puerro calificado y ha aprendido a producir su propia lana.
Mike estaba encantado y volvió a aceptar la bola de luz. A continuación, el pequeño Sheldon parecía estar atrapado en un círculo vicioso. Cada vez que el profesor de matemáticas hacía una pregunta, siempre era el primero en levantar la mano, pero cada vez era Mike quien respondía a la pregunta. Esto no era nada inusual. Como nuevo compañero de clase, Mike era muy guapo y estaba muy motivado para aprender. La señora Ingram, naturalmente, quiere dar a los nuevos estudiantes más oportunidades para actuar. Aquí, la señora Ingram puede garantizar que nunca ha ignorado deliberadamente al pequeño Sheldon porque él ha encontrado problemas repetidamente. Sin embargo, el pequeño Sheldon no lo creía así. Pensó que se trataba de una parcialidad de Ingram y de una dictadura, ya que claramente levantó la mano primero. Finalmente, cuando sonó la campana, una gran bola de luz brotó del cuerpo del pequeño Sheldon porque no había podido responder a la pregunta durante toda la clase. Al ver que Ingram se iba, lo persiguió enojado. Ante la insistencia de Little Sheldon, Ingram solo pudo llegar a un acuerdo. A partir de ahora, en las clases de matemáticas, las prisas. Se implementará el sistema de respuestas. Al otro lado, Mike enganchó su mano y agarró el gran grupo de luces. Atributo de inteligencia +5. Mike anotó el atributo felizmente y estaba pensando en dónde tener una buena comida al mediodía para recompensarse. Cuando levantó la vista, vio que el pequeño Sheldon había regresado en algún momento, mirándolo inexpresivamente. ¿Qué pasa? Sheldon, preguntó Mike. Estoy aquí para informarte que nunca tendrás la oportunidad de responder a mis preguntas en la clase de matemáticas a partir de ahora. Declaró el pequeño Sheldon con seriedad. Es así. Mike sonrió, deliberadamente le dio unas palmaditas en el hombro a Kay y dijo. Entonces vamos tilde. Sin embargo, esta vez, Little Sheldon no aportó más atributos a Mike. Mirando la figura que se iba de la otra parte, Mike negó con la cabeza y salió del salón de clases. Inesperadamente, justo cuando Mike caminaba hacia la puerta, varias chicas de su clase que siempre estaban atentas a sus movimientos lo siguieron rápidamente. Factores como la riqueza, el estatus, la personalidad e incluso la apariencia pueden dividir a las personas en diferentes bandos. Y estos campamentos formarán pequeños grupos. Aquí, se puede decir que la vida universitaria de los estudiantes de secundaria es un microcosmos de la sociedad. 1. Todas las chicas que vinieron a ver a Mike tenían sus propias fortalezas, como buenos estudios, familias ricas o confianza en su apariencia y figura. Mike, tengo una pregunta que no sé, ¿puedo pedirte consejo? Se trata de una chica con gafas y sosteniendo un examen en la mano. Mike, mi casa es bastante grande. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Se trata de una chica de pelo rubio que lleva una marca de diseño. Mike, mi gato puedo hacer saltos mortales, esta es una chica con un cuerpo caliente y una apariencia dulce. Mike trató con ellos de manera casual, sin hacer que ninguno de ellos se sintiera excluido y sin comprometerse realmente con sus solicitudes. El principio fundamental son los tres no. No tomar la iniciativa, no negarse y no asumir la responsabilidad. Varias personas caminaron y charlaron, y finalmente Mike, acompañado de varias chicas, llegó a la cafetería de la escuela. A simple vista, aquí se puede ver que todos son estudiantes comiendo en un lío. En ese momento, Lina, que tenía la mejor figura y apariencia entre las chicas, le dijo a Mike Cop. No mires el caos aquí, pero de hecho todos son muy exigentes con respecto a dónde comen, regla de la cantina. Las personas con diferentes estatus deben sentarse en diferentes asientos. Por ejemplo, en este momento, en medio de la cafetería, 3 chicas rubias jóvenes, hermosas y seguras de sí mismas, que parecen tener un halo propio, están sentadas en el medio de la cafetería. Son las figuras más influyentes de la Universidad de McGill. Ellas son Regina George, Karen Smith y Gretchen Winas. Se puede decir que los estilos de vestir y trabajo de estas 3 personas afectan la moda y las tendencias de toda la escuela. Las 3 personas con una influencia tan poderosa, naturalmente, tienen una gran voz en la escuela. A menudo, unos pocos comentarios casuales de ellos pueden determinar la popularidad de una persona en la escuela. Así que estas 3 chicas rubias son hermosas, pero también son rosas con espinas. Lina los evitó deliberadamente a los 3, señaló una mesa vacía en el medio y le explicó a Mike. Ahí es donde comeremos. Estaba claro que había un poco de pequeño orgullo en su tono. Poder tener una buena mesa de comedor en la cafetería también muestra lo populares que son Lina y los demás en la escuela. Justo cuando Lina y los demás se preparaban para llevar a Mike a la ventana de buscar comida. Regina, que estaba charlando con sus compañeros en el pasillo, giró la cabeza sin darse cuenta y vio por casualidad al guapo Mike. Hubo sorpresa en sus ojos por un momento, y luego una dulce sonrisa apareció naturalmente en su rostro.
Después de enganchar a Mike con los ojos de nuevo, Regina se inclinó hacia un lado y susurró algunas palabras al oído de Karen, que no parecía tan inteligente. Después de un rato, Big Wave Karen se puso de pie y caminó hacia Mike temblorosa. En el camino, todos los compañeros de clase que estaban recolectando comida conscientemente le abrieron paso. Karen se acercó a Mike con una sonrisa, lo miró a la cara varias veces y luego dijo con una mirada inocente y tímida: «Soy Karen en el grado 12, ¿por qué no te he visto en la escuela antes?» Karen Smith tiene una increíble cantidad de senos y una cara de bebé perfecta. Un contraste tan fuerte también le da a Karen un encanto único. Ley de la gravitación universal. Cuanto mayor es la masa, más fuerte es la gravedad. Como entusiasta de la física, Mike primero verificó la ley de la gravitación universal en Karen y luego dijo: «Mi nombre es Mike, un nuevo estudiante transferido en el 11º grado. Resulta que esta mañana, las chicas de todo el edificio estaban conmocionadas. Mike, que se apresura a mirar, eres tú». Karen parecía haberse dado cuenta de repente, y sus ojos, naturalmente, mostraron 3 puntos de admiración. Después de satisfacer la vanidad de Mike, Karen continuó: «Regina está muy interesada en ti y te invita a cenar un rato en nuestra mesa». «¿En serio?». Mike levantó la vista y vio la cantimplora. Regina en el centro y Gretchen a su lado miraban a este lado con una sonrisa. El encanto de estas dos personas no es menor que el de Karen. Con una mujer tan hermosa invitándolo, Mike no tenía ninguna razón para negarse. Retiró la mirada y le dijo a Karen: «Regresa y dile a tus compañeros que estaré allí en un momento». Después de recibir la respuesta, Karen sonrió y le guiñó un ojo juguetón a Mike, luego se dio la vuelta y caminó de regreso. Mirando la espalda elegante y malvada de la otra parte, Mike chasqueó la lengua y suspiró en su corazón. La comida en esta escuela es tan nutritiva. Cuando Karen se fue, varias chicas de la clase alrededor de Mike que no tenían ninguna presencia dieron un suspiro de alivio. Entonces, estas chicas de la clase parecían tener miedo de involucrarse con Regina y las otras 3. Ni siquiera se molestaron en almorzar, encontraron algunas excusas tontas y, después de despedirse de Mike, todos salieron de la cafetería a toda prisa. Mike pareció sentir algo y se dio la vuelta para mirar, y efectivamente encontró a Regina en el centro de la multitud con una sonrisa orgullosa en su rostro. Esta es probablemente la expresión que tendría un cazador cuando encuentra una presa preciosa en la selva. Esto es tratarte a ti mismo como una presa. Mike analizó su situación actual al instante. Sin embargo, Mike incluso ha visto a personas mayores difíciles como Jennifer, por lo que ahora, naturalmente, no se sentirá intimidado por 3 hermosas personas mayores como Regina. Después de darle a Regina una sonrisa brillante, caminó hacia la ventana de la cafetería con un paso relajado. Los comedores de las escuelas secundarias públicas tienen subsidios de alimentación, por lo que las comidas son muy baratas. Después de que Mike obtuvo el cuerpo del diablo, su condición física mejoró significativamente. Para adaptarse a su físico altísimo, ha estado comiendo mucho recientemente. Una hamburguesa gigante de ternera, un risotto de mariscos, un plato de carne y verduras, una manzana, un cartón de leche desnatada y medio pollo frito. El plato de Mike estaba lleno hasta el borde. Bajo las miradas extrañas de muchas personas, Mike cargó la comida y caminó en dirección a Regina y los 3. Justo cuando se acercaba a la posición del medio, Regina y los otros 3 se levantaron de repente con sus platos sobrantes. En sus platos, hay principalmente verduras desgrasadas, sustitutivos de comidas energéticas y otros tipos de platos. Con una sonrisa encantadora en su rostro, Regina pasó junto a Mike sin mirar atrás, tan orgullosa como un pavo real. Luego llegó Gretchen, quien también pareció no ver a Mike y ahuyentó a Regina. Solo Karen, que tenía una expresión apagada, se detuvo un momento al pasar junto a Mike. Con un poco de vergüenza en su cara de bebé, susurró: «Regina me pidió que te dijera que porque eres demasiado lento para recoger la comida, la invitación anterior ha caducado». La lentitud. La rapidez en recoger la comida es probablemente una excusa. No pasó mucho tiempo entre el momento en que invitaron a Mike y el momento en que vino con comida. Tal vez Regina simplemente sintió que Mike no estaba lo suficientemente atento después de recibir la invitación, por lo que le dio una vergüenza. Cuando la gente común es tratada así, probablemente estarán muy enojados e incluso pueden sentir algo de autoculpa y arrepentimiento. Pero Mike ya estaba mentalmente preparado, y en ese momento estaba tan tranquilo como un espectador. Sonrió con calma y dijo: «Compañera de clase Karen, gracias por recordármelo». Al ver que Mike no estaba tan enojado como se esperaba, Karen se sorprendió y dijo lindamente: «Compañero de clase Mike, tú y otros chicos es un poco diferente». Mientras decía eso, Karen giró la cabeza para confirmar que Regina se había ido.
Ella bajó la voz y dijo: si al joven Mike no le importa, puedes venir a cenar a mi casa. La forma en que Regina actuó antes claramente tenía la intención de avergonzar a Mike. La muestra privada de amabilidad de Karen también se vio sometida a mucha presión. No esperó a que Mike expresara su postura, y después de dejar otro niño, también siguió los pasos de Regina y se fue. Las tres, Regina, son figuras famosas en el campus, y cada uno de sus movimientos llama la atención. El hecho de que Mike fuera dejado ir por los tres fue naturalmente notado por los compañeros de clase que lo rodeaban. En este momento, la mayoría de ellos parecían estar viendo un buen espectáculo, mirando a Mike, que estaba parado allí perdido. Aparentemente, Mike estaba aislado de los demás debido a las burlas de Regina. Por supuesto, también había algunas chicas en la multitud que miraban a Mike con simpatía. La mentalidad de Mike era muy estable y no se sentía avergonzado al enfrentarse a todo tipo de miradas extrañas de todos. Miró alrededor de la cantina e inesperadamente vio al pequeño George comiendo solo en la esquina. Entonces, Mike se acercó con la comida y se sentó frente a él. El pequeño George pareció no darse cuenta de la repentina llegada de Mike y se limitó a mantener la cabeza gacha y siguió comiendo. No fue hasta que la mayoría de las personas en la cafetería desviaron su atención de Mike que el pequeño George levantó la cabeza y miró a Mike, y luego advirtió: Mike, estás en un gran problema. El apodo de Regina en la escuela es Abeja Reina. Abeja Reina. Controla la vida y la muerte de la colonia de abejas y nunca le faltan seguidores. A continuación, el pequeño George le explicó a Mike en voz baja la gloriosa historia de Regina. Había aparecido en la portada de una revista de moda de un pequeño pueblo. Vivía en una villa independiente, su familia es muy rica. Ella es la jefa del grupo del Cuerpo del Diablo de la escuela y así sucesivamente. El pequeño George hablaba mucho, pero cuando levantó la vista, vio a Mike masticando muslos de pollo fritos, con cara de despreocupación. Esto no está bien. Al ver que Mike no se había dado cuenta de la gravedad del problema, el pequeño George miró una mesa de comedor en el medio e hizo un gesto. Mira allí. Mike miró de reojo y vio a un niño alto y de aspecto soleado. ¿Viste eso? Él es Aaron Samuels, quien está en el 12º grado. También es el mariscal de campo y capitán del equipo de fútbol americano de la escuela. En este punto, el pequeño George bajó la voz y dijo misteriosamente: aparte de estos, escuché que Aaron es el exnovio de Regina, así que, si no quieres meterte en problemas, lo mejor es que te mantengas alejado de Regina. El rugby es popular en Estados Unidos, y Aaron Samuels, como la fuerza principal del equipo de rugby, naturalmente, también es una figura estelar en la escuela. Mike acaba de llegar a la escuela. Si ofende a Aaron, ya sea que quiera unirse al equipo de fútbol o estudiar pacíficamente en la escuela, es posible que no le vaya bien. Come despacio, me voy primero. El pequeño George ya le había recordado todo lo que tenía que hacer. No queriendo llamar la atención, abandonó la mesa con el plato vacío. Después de ver al pequeño George irse, Mike comió pollo frito y comenzó a pensar. Su inteligencia ahora supera los 150 y los estudios secundarios ya no son difíciles para él. Pensando en el consejo de George, Mike se centró en el fútbol. Se dio cuenta de que tal vez dedicarse al rugby como pasatiempo sería una buena idea. Pensando en esto, Mike se volvió para mirar al capitán de fútbol, a Aaron. La otra parte también levantó la cabeza en este momento, y sus ojos se encontraron en el aire. No hubo chispas de electricidad ni tensión. Ambos asintieron amistosamente y luego miraron hacia otro lado. Justo cuando Mike pensaba que Allen era una buena persona, una chica que llevaba un plato de comida de repente chocó con la mesa del comedor donde él estaba sentado. Esta vez la colisión no fue leve y el movimiento fue muy fuerte. Mike se aferró a la placa deslizante de la mesa, y inevitablemente se le mancharon las mangas con unas gotas de aceite. Levantó la vista insatisfecho y encontró a otra chica rubia caliente y hermosa enfrente. Lo siento, la niña se disculpó mientras empacaba apresuradamente su almuerzo disperso. Olvídalo, ten cuidado la próxima vez. Al ver que el pánico de la otra persona no parecía falso, Mike sacó una servilleta, se limpió las manchas de los puños y lo perdonó generosamente. La niña guardó el plato de la cena y notó que el traje informal de Mike podría no ser barato, por lo que se disculpó. Lo siento mucho, ¿por qué no me das la ropa y yo la limpiaré y te la devolveré? Gracias. Tu amable intención, pero no es necesario. Mike rechazó la oferta de la otra parte. La chica pareció un poco conmovida cuando vio que era fácil hablar con Mike. Ella dijo: mi nombre es Katie Holland. Si necesita una compensación más adelante, puede acudir a mí en el grado 12. Katie Holland tiene 16 años. Creció en África con sus padres zoólogos. El estudiante transferido de 12º grado de este año.
3. Debido a razones ambientales, Katie, que ha estado recibiendo educación familiar, se siente muy incómoda con el método educativo de las escuelas públicas. No sabía que no podía comer nada en clase, y no sabía que si quería usar el baño durante la clase, debía pedirle permiso al maestro. La diferencia de conceptos hizo que Katie se comportara de manera extraña. Junto con su ropa rústica, fue condenada al ostracismo por sus compañeros de clase. Durante 2 semanas, esta linda chica ni siquiera pudo hacer una sola amiga en la escuela. Después de echar otro vistazo a Mike, que bajaba la cabeza para comer, Katie tomó su plato y salió de la cafetería. A diferencia del tranquilo y abierto Mike, Katie, que es delicada y sensible, no puede encontrar un asiento para sí misma en la cafetería. Una persona marginal como ella solo puede salir a la calle para encontrar un lugar desierto para almorzar. Justo cuando pasaba junto a Mike, Katie sintió una punzada de dolor en las rodillas, tropezó bajo sus pies y, con una exclamación, cayó hacia Mike. Cuando Mike escuchó el sonido, se levantó rápidamente, apoyó a la niña que estaba aplastada con una mano y agarró su plato con la otra. En ese momento, una manzana roja cayó del plato de la cena. Afortunadamente, Mike tenía ojos y pies rápidos. Enganchó la manzana con el dedo del pie derecho y volvió a poner la manzana en el plato. 3. Mirando hacia abajo, vio a la chica en su mano mirándolo con admiración. Mike. Todo esto es una historia de amor de ídolos juveniles del campus. Si no supiera la verdadera situación de Katie, Mike realmente habría pensado que esta chica codiciaba su belleza y la estaba engañando deliberadamente. Dejó el plato y ayudó a la muchacha a sentarse en el asiento. Mike enganchó la mano y recogió 2 pequeñas bolas de luz del aire. Atributo de pensamiento lógico +1. Atributo de piel +1. ¿Qué clase de atributos extraños son estos? Esta es la primera vez que Mike ha recogido este atributo. Después de fusionar estos 2 atributos, descubrió que el pensamiento lógico estaba integrado en el atributo de inteligencia, y la calidad de la piel estaba integrada en el atributo físico. Sin embargo, la integración de estos 2 extraños atributos no aumentó los 2 atributos básicos de Mike. Sin pensar más, Mike miró a la chica frente a él y preguntó: ¿necesitas que te lleve a la enfermería? Katie estaba revisándose las rodillas en ese momento. Creció en la selva africana y era muy sensible a diversas contusiones y lesiones. Las abrasiones son bastante perspicaces. Después de volver a mover las rodillas, Katie descubrió que, excepto por un poco de enrojecimiento, hinchazón y un pequeño rasguño, no había otros problemas con sus rodillas. Después de sacar una curita y aplicarla en la herida, Katie sonrió y dijo: no, estoy bien. Bueno, gracias por tu anterior ayuda. Katie pensó por un momento, pero no pudo encontrar uno adecuado. Adjetivo. Después de que se cuidó la rodilla, Katie expresó su gratitud y se preparó para irse con el plato de la cena. No se ha adaptado a la vida en el campus y ahora se comporta con sensibilidad y humildad. Mike negó con la cabeza cuando vio esto, empujó su plato hacia el lado opuesto y dijo: Katie, si quieres, puedes comer aquí. De verdad, eso es genial. Katie respondió en voz alta con sorpresa. Parecía emocionada. Debes saber que en el mundo animal, estar dispuesto a compartir territorio es un signo de aceptación y amabilidad. Pero pronto, Katie se dio cuenta de que esto no era una jungla africana y su reacción anterior fue demasiado exagerada. 2. Para no asustar al chico que estaba a su lado, Katie se calmó y explicó en el tono más calmado posible. Quiero decir, eres una buena persona. En la percepción de la niña, halagar a la otra persona también es una expresión de buena voluntad. Es solo que en la percepción de Mike, ser reconocido como un buen chico por una chica bonita no es algo bueno. Sin embargo, debido a las diferencias culturales entre los diferentes lugares, Mike pudo entender lo que la otra parte quería decir. Gracias por su cumplido. Tú también eres una buena persona, respondió Mike con seriedad, luego sonrió, y con la expresión de perplejidad de la niña, se sentó frente a él y continuó disfrutando de su almuerzo. Este movimiento se llama: derrota la magia con magia. Allí, aunque Katie no sabía por qué Mike se elogiaba a sí misma como una buena persona, ya podía sentir su actitud amistosa. Esta fue la primera vez que la niña almorzó con alguien en la escuela, y se sintió maravillosa con la experiencia. Bajo el cálido ambiente, Katie sintió que debía decir algo más. Miró al guapo chico de enfrente y vio la rica comida apilada frente al chico. Ella elogió de nuevo. Tienes un apetito tan grande, tilde. Debes saber que en el mundo animal, solo los animales más fuertes pueden tener una comida rica y un mejor apetito. En la mente de las chicas, halagar a alguien con un gran apetito es un cumplido muy alto. Es solo que en la sociedad civilizada, los grandes comedores generalmente se asocian con comer en exceso.
Mike detuvo el cuchillo y el tenedor, miró a la chica de enfrente y vio una expresión sincera en su rostro. Esta chica no parece saber que su sincero elogio causará problemas a los demás. He estado creciendo recientemente, explicó Mike de manera despreocupada, y le dio a la niña una mirada especial antes de continuar comiendo con la cabeza gacha. Su subtexto. Bien dicho, pero no lo digas la próxima vez. Es solo que Mike sobreestimó a la niña, y ahora Katie no tiene la capacidad de leer los ojos de otras personas. Efectivamente, Katie vio que lo que dijo obtuvo una respuesta nuevamente. Su deseo de comunicarse se despertó de repente. Miró en secreto el hermoso rostro de Mike y continuó charlando. ¿En qué clase estás? ¿Por qué no te he visto antes en la escuela? Mike ni siquiera levantó la cabeza esta vez. Mientras tomaba el risotto de mariscos y hablaba casualmente, dijo. Soy un estudiante transferido de 11º grado. Acabo de venir a informar hoy. Es normal que no me hayas visto antes. Mike comió el risotto de mariscos con gusto. Sin mencionar que, aunque esta cafetería escolar es una gran olla de arroz, las porciones y el control del sabor están bien. Al menos este risotto de mariscos es del agrado de Mike. Por otro lado, Katie, que estaba hablando de sí misma, no se dio cuenta de que Mike era superficial con ella. Cuando escuchó que Mike era en realidad un estudiante transferido, al principio se puso un poco feliz y luego compartió su experiencia con profunda simpatía. La vida de un estudiante transferido es muy difícil y el cambio de entorno puede hacer que la gente se sienta incómoda. También hay nuevos profesores y nuevos compañeros de clase, todos los cuales necesitan adaptarse lentamente con el tiempo. La chica con un fuerte deseo de hablar casi reveló todo su viaje como estudiante transferida en las últimas 2 semanas. En este momento, Mike, en el lado opuesto, ya había comenzado a disfrutar de su hamburguesa de carne gigante. El sabor de esta hamburguesa es bastante bueno, especialmente la hamburguesa del medio, que es gruesa y tierna. Allí, Katie, que estaba hablando de sí misma, no necesitó que Mike respondiera. Cambió de tema y habló del lugar donde vivió una vez. ¿Sabías que África es la zona con más animales salvajes de la Tierra? Se pueden ver elefantes, rinocerontes, leones, hipopótamos, jirafas. Al ver la expresión enérgica de la niña cuando explicaba sobre África, Mike mordió una manzana y asintió con la cabeza. Después de presentar a los animales, Katie habló sobre la cultura tribal local en África. Al final, la niña presumió con cierto orgullo. Mi familia tiene una colección de artesanías zulúes y masái. Son recuerdos que los lugareños le regalaron a mi madre. Si te interesan, te los puedo llevar. Ven a visitar mi casa. Después de hablar y comunicarse un poco, Katie recuperó la vitalidad juvenil que debería tener una chica de 16 años. La mayor parte de la sensación incómoda que tenía antes había desaparecido. Mike también terminó su almuerzo a esta hora. Guardó su plato y dijo, es muy interesante. Definitivamente iré a verlos la próxima vez que tenga la oportunidad. Después de eso, Mike vació su plato y se fue. Espera, Tilde. Al ver que la otra parte estaba a punto de irse, Katie inconscientemente recogió el plato de la cena y lo siguió. Sin embargo, solo estaba charlando y apenas tocó la comida frente a ella. Al crecer en África, desarrolló el hábito de no desperdiciar comida. Así que entre irse y no irse, Katie finalmente optó por quedarse y terminar la comida. Frente a la espalda de Mike que se retiraba, los ojos de Katie estaban un poco vagando al principio, luego sonrió brillantemente y dijo. Hemos estado charlando durante tanto tiempo y todavía no sé tu nombre. Mi nombre es Mike King, y estoy muy feliz de charlar contigo, respondió Mike cortésmente y se preparó para irse. Mirando la espalda de Mike, Katie de repente se sintió un poco reacia. Ella gritó de nuevo. Mike tilde uno. Mike, que acababa de dar unos pasos, puso los ojos en blanco. ¿Por qué estás representando un drama de ídolos para mí? Esta vez, Mike decidió no irse. Caminó con calma, puso el plato sobre la mesa, miró a la niña y dijo, dime, ¿hay algo más? Katie no se dio cuenta de la impaciencia de Mike. Ella dijo tímidamente, bueno, ya nos conocemos los nombres. Entonces, ¿somos amigos? Por supuesto. Mike asintió y volvió a preguntar, ¿hay algo más? Mike confirmó. Respuesta. Katie, que tiene a su primera amiga en la escuela, está muy feliz ahora. Se cubrió las mejillas enrojecidas de emoción y dijo, no, Mike, nos vemos la próxima vez. En ese momento, Mike vio inesperadamente varias bolas de luz saliendo del cuerpo de Katie. Atributo de memoria +3, atributo de pensamiento lógico +3, atributo de piel +1, la otra parte había estado hablando entre sí durante tanto tiempo, pero no se produjo un solo grupo de luz. Como resultado, solo porque aceptó ser amiga de ella, contribuyó generosamente con el grupo de luz. Mike. Esta chica merece una amistad profunda.
Después de atraer la bola de luz en su mano, Mike mostró una sonrisa y dijo: Está bien, nos vemos la próxima vez. Al mismo tiempo, siguiendo la guía del libro de Carnegie Cómo ganar amigos e influir en las personas, no entregó el pequeño Sheldon de mi amigo que devolvía libros a la biblioteca. Sucedió que allí conoció a Dan, un compañero de clase vietnamita que tampoco tenía amigos. A ambos les gustaba explorar el universo y los cohetes, así que se llevaron bien y se convirtieron en los primeros amigos del otro. Después, los dos disfrutaron de su almuerzo juntos en la biblioteca. El horario de clases de la tarde en los institutos públicos es muy relajado. 1 hora de autoaprendizaje y 2 horas de ejercicio físico. Debido a que la directora, la señora Victoria, no estaba en clase, la clase de autoaprendizaje de 1 hora casi se convirtió en una clase de actividad gratuita. La mayoría de los estudiantes se reunieron de 2 en 2 y de 3 en 3, alardeando y charlando para pasar el tiempo. Mike seguía sentado en la primera fila y, sin que nadie lo molestara, tomó prestado un libro de ciencia y tecnología del pequeño Sheldon y comenzó a leer. Ha habido múltiples versiones de lo que sucedió entre Mike y Regina al mediodía, y se ha extendido entre las chicas de la clase. Temerosa del poder de Regina Abeja Reina, nadie en las chicas de la clase volvió a molestar a Mike durante toda la clase de autoestudio. Aprender hace feliz a la gente, y 1 hora pasa rápido. Mike le devolvió el libro al pequeño Sheldon y le preguntó con curiosidad: Sheldon, ¿en qué deporte estás participando? La buena salud también es una ventaja en Millikin. Incluso las universidades más conocidas retendrán a los estudiantes cada año. Alrededor del 10% del cupo se reservará específicamente para reclutar estudiantes con talentos deportivos. Allí, el pequeño Sheldon guardó sus libros, levantó la cabeza y dijo: Mi amigo Dan y yo hemos llegado a un acuerdo de que vamos a reportar para el equipo de baloncesto. Las personas que no son buenas en los deportes y quieren obtener suficientes créditos de educación física deben inscribirse en uno. La pesca en grupo es una buena opción. Pero Mike sabía que había un deporte mental que también se contaba entre los deportes. Él preguntó: ¿Por qué no consideras jugar al ajedrez? ¿Eh? El pequeño Sheldon pensó por un momento y luego dijo sorprendido: Es una buena idea. Iré a verlo con Dan. Después de eso, él salió corriendo apresuradamente del salón de clases. Al otro lado, Mike también encontró al pequeño George que iba al campo de fútbol. Unirse al equipo de fútbol es muy sencillo. Necesitas tener tu propio equipo deportivo. Después de conocer el propósito de Mike, el pequeño George dijo: Si realmente decides unirte al equipo, puedo acompañarte a comprar equipo después de la escuela. El rugby es un deporte muy competitivo y es necesario usar equipo de protección incluso durante el entrenamiento. No pasó mucho tiempo para que los dos llegaran al campo de fútbol, donde ya había muchos estudiantes bien vestidos calentando. Mike también vio a Regina y a otras personas en el espacio abierto al otro lado del campo de fútbol. Llevaban faldas de uniforme de porristas y estaban llenas de energía juvenil. Como actividad grupal, el baile de porristas también se ha incluido en los deportes. En este momento, Regina estaba rodeada de otras chicas del equipo de porristas y estaba ocupada compartiendo chismes con ellas, y no notó a Mike. Karen, a un lado, vio a Mike, que estaba vestido de manera diferente. Saludaba a Mike en secreto cuando Regina no prestaba atención. Esta chica ya tiene una figura sexy y su encanto es aún más pronunciado cuando usa un uniforme de porrista. Del otro lado, el entrenador de fútbol americano George parecía muy feliz de ver llegar a Mike. Debido a que Melford Middle School es una escuela pública, la calidad física de los estudiantes es generalmente más baja que la de los de las escuelas intermedias privadas. Rugby happens to be a sport that places great emphasis on physical talent. Often, if your physical fitness is not as good as your opponents, it means your performance is not as good as your opponents. Therefore, if someone like Mike, who has an eye for physical talent, is willing to join the team, he will definitely improve the team's performance. After Mike expressed his intention to come, George enthusiastically took him for a physical examination. The content of the physical test is nothing more than starting from the 6 aspects of balance, flexibility, speed, strength, endurance, and agility. Among them, speed and strength are the most important. Faster running speed allows players to complete better offense and defense on the court. And more powerful strength can give players an advantage in physical confrontation. Speed test. 40 yards, 36, 5 m, sprint. Mike took off his coat, stretched his body, and stood on the starting line. With an order, he rushed out like a cheetah. George looked at the 4-9 result on the stopwatch and almost cheered with excitement.
Un estudiante de secundaria que puede correr unos segundos ya se considera muy bueno, sin mencionar que Mike superó la marca de los 5 segundos de una sola vez. Ahora, George estaba aún más convencido de que Mike era muy talentoso en el rugby. Vamos a probar 2 grupos más. Le dijo George a Mike, que volvió. Después, Mike tomó la prueba 2 veces más e incluso mejoró el mejor resultado a 4,5 segundos. Este resultado ya es increíble. Incluso si Mike usara equipo de protección que pesara alrededor de 20 libras, 9 kilogramos, probablemente podría correr en 5 segundos. George, quien lo llamó de buena suerte, dejó al entrenador asistente para que viera el entrenamiento diario de los jugadores y luego llevó a Mike a la sala de equipos para una prueba de fuerza. Prueba de fuerza. Press de banca, 125% del peso corporal, veces. Este artículo requiere medir el peso primero. Mike se acercó a la regla y lo midió. Medía 182 centímetros de altura y pesaba 169 libras, 76,66 kilogramos. Durante este tiempo, en realidad creció 2 centímetros de altura y ganó 4 libras de peso. Luego, Mike levantó 211 libras, terminando con 11 repeticiones. El equipo de fútbol se considera excelente si hace press de banca 5 veces, y el press de banca de Mike de 11 veces se considera bueno. Sin embargo, al rugby no le faltan jugadores de fuerza, y sus puntuaciones en press de banca a menudo pueden llegar a más de 20 o 30 veces. Así que en general, Mike será un jugador de velocidad, un corredor detrás del mariscal de campo. A continuación, Mike fue a probar otras pruebas. Altura de pie alcanzando 1,05 metros, salto de longitud de pie 3,12 metros. Después de más de una hora de pruebas, el entrenador George tomó la lista de datos de Mike y dijo emocionado: Mike, créeme, te convertirás en el as del equipo. Incluso se convertirá en un jugador estrella en el campo de rugby en el futuro. George también fue jugador de rugby, y ahora parece haber puesto su sueño profesional en Mike. Mientras hablaba, un gran grupo de luz cayó de su cuerpo. Experiencia en rugby más 100. Con este grupo de experiencia, el nivel de rugby de Mike alcanzó instantáneamente el nivel de entrada. Luego, el entrenador George llevó a Mike de regreso al campo de entrenamiento. Aplaudió, convocó a todos los miembros del equipo y presentó. Su nombre es Mike y su condición física es muy buena. A partir de ahora, será uno de los nuestros. Todos son bienvenidos. Esta es la primera vez que el entrenador George presenta a un nuevo jugador de manera tan solemne. Todos los miembros del equipo miraron a Mike con curiosidad. Al final, liderado por los capitanes Aaron y George, el equipo aplaudió. Mike, un recién llegado que parece tener una buena condición física, en realidad puede ser fácilmente reconocido por los miembros del equipo. Por supuesto, no todo el mundo da la bienvenida a Mike. Entre la multitud, un hombrecito gordo de 1,8 metros de altura se sintió muy infeliz cuando vio al entrenador George prestando tanta atención a Mike. Este hombre se llama Sam. Es la persona más fuerte del equipo además del capitán Aaron, y también es el actual corredor del equipo. La apariencia de Mike le hizo sentir vagamente que su estatus estaba amenazado. Allí. Después de presentar a Mike, el entrenador George vio que el tiempo casi se había acabado, alentó a los jugadores a unas palabras más y luego anunció la disolución. Comentario: sabiendo que Mike iba a comprar equipo de protección, George primero puso al pequeño Sheldon, que estaba regañando y hablando de los amigos que había hecho en el camino, en la puerta de su casa. Luego fuimos en el auto y llevamos a Mike y Little George a una tienda profesional de artículos deportivos en la ciudad. Dale, el dueño de esta tienda de artículos deportivos, es un semicompañero de George. Es entrenador de béisbol en una escuela primaria pública de la ciudad. Pronto, guiado por George, Mike entró en la tienda. Esta tienda puede no parecer grande, pero tiene una gama completa de artículos deportivos. Se puede ver que el propietario es una persona bien informada. Comentario: el jefe, Dale, es un anciano de unos 70 años, alto y delgado, con un poco de calvicie en la parte superior de la cabeza y la mayor parte de su cabello blanco, pero se ve muy enérgico. Al ver a George liderando a la gente, Dale saludó con una sonrisa. George, ¿has traído a los miembros del equipo para que cuiden el equipo nuevamente? Sí, Mike acaba de unirse al equipo. Necesita un juego completo de equipo deportivo. George atrajo a Mike a su lado y lo presentó. Después de un momento, le dijo al jefe de manera familiar: Dale, Mike es uno de los nuestros, tienes que darle un mejor descuento esta vez. Dale miró a Mike y dijo alegremente: no hay problema, este tipo tiene razón a primera vista. Es un buen jugador de rugby. Mike, que tiene casi 16 años, aunque su rostro todavía es un poco inmaduro, tiene un cuerpo alto y recto, y es el tipo de tipo duro que los tejanos admiran. Pequeño George, lleva a Mike a cuidar los muebles.
Hablaré un rato con Dale aquí. George hizo un gesto con la mano y luego se sentó en la silla frente al mostrador. Dale era un anciano alegre. Cuando vio a George sentado, también sacó 2 botellas de cerveza de debajo del mostrador. Los dos charlaron sobre sus interesantes historias mientras bebían cerveza. El pequeño George llevó a Mike al área de suministros de rugby. Miró las filas de artículos deportivos y presentó. Todavía eres un novato, así que es mejor comprar un conjunto de equipo de protección básico. Tipo básico. Significa barato y rentable. La competencia y la confrontación en el rugby son muy feroces, y los recién llegados a menudo tienen 3 minutos de calor. El equipo de protección básico no es caro, por lo que incluso si no lo necesita en el futuro, no sentirá que está perdido. En cierto modo, el pequeño George es un hombre que sabe cómo vivir una buena vida. Es solo que Mike conoce su situación. Con la bendición de The Bill Body, no tiene miedo de la confrontación o las lesiones. Por lo tanto, después de mirar algunos equipos de protección básicos, negó con la cabeza y dijo: Pequeño George, necesito un equipo de mejor calidad. Cuando habló, su expresión era tranquila y exudaba un aura de dinero. Esto también es cierto. Aunque Mike es huérfano, todavía tiene un subsidio mensual de 500 metros. 4. El anterior no era sociable y no tenía necesidad de gastar dinero, por lo que se ahorró todo el dinero. Una estimación conservadora es que ahora debería haber unos 10.000 yuanes en la tarjeta bancaria de Mike. 7. El dólar actual del arroz aún no se ha depreciado, y un excelente entrenador de rugby como George solo gana 500 metros por semana. 3. 10.000 yuanes equivalen a medio año de salario para George sin comida ni agua. 2. Así que, en términos relativos, Mike ahora es considerado un pequeño hombre rico. Allí, aunque el pequeño George no compra él mismo esos equipos de protección de alta gama, esto no le impide comprender esos productos de alta gama. Después de escuchar la solicitud de Mike, lo llevó a un equipo de protección de mejor calidad y se convirtió en un instructor calificado. Finalmente, bajo la mirada envidiosa del pequeño George, Mike seleccionó un conjunto de equipo de protección deportiva de alta calidad. Por supuesto, los precios marcados en estos equipos de protección no son bajos. Casco Avenger 800, armadura de hombro 650, guantes 100, zapatos deportivos 450, pantalones con almohadillas 200, protectores de cintura 150, rodilleras y protectores de muñeca 260. Uno de camino al mostrador, Mike eligió específicamente un silbato de cobre valorado en 80 metros en el estante de al lado. 2. Cuando Mike y el pequeño George se acercaron al mostrador. George, que estaba bebiendo con su jefe, se dio cuenta a simple vista de que el equipo de protección que Mike eligió era de alta calidad. Chocó las botellas con Dale y dijo: La última vez que llevé a los miembros del equipo a comprar equipo de protección, me dieron un 15% de descuento. ¿Por qué no le das a Mike un 25% de descuento esta vez? Al escuchar el descuento que pidió George, Dale se sorprendió tanto que ni siquiera bebió cerveza. Miró el equipo de protección que trajeron Mike y Little George, se sintió avergonzado y dijo: Por tu bien, le daré a este niño un 20% de descuento esta vez, pero solo esta vez. George sonrió y volvió a tintinear las botellas con Dale. George, que trabaja en deportes, puede decir que los productos en la tienda de Dale son de excelente calidad y los precios no están inflados. Si puedes darme un 20% de descuento, me temo que estoy cerca del resultado final del oponente. Se colocaron piezas de equipo de protección sobre el mostrador. Dale sacó un bolígrafo, papel y una pequeña calculadora y comenzó a calcular los precios. Hay que decir que este anciano jefe no tiene talento para la aritmética. Mike podía calcular la respuesta mentalmente en un segundo, pero el jefe la comprobó en papel varias veces. Sin embargo, Mike, que sabía la respuesta, no perturbó el disfrute de su jefe. Finalmente, después de un tiempo, Dale dejó el bolígrafo y el papel y dijo: Los artículos aquí cuestan un total de 2.690 yuanes. Si obtienes un 20% de descuento, después 3. Diciendo esto, Dale tomó el papel de cálculo en el mostrador y le echó un vistazo antes de continuar. Dijo: Después de los descuentos, el total es de 2.152 metros. Cuando escucharon el precio total de más de 2,000 yuanes, tanto George como su hijo se sorprendieron. Ya sabes, el equipo que Little George usa actualmente para entrenar cuesta menos de 500 metros en total. 2.000 yuanes ya es el salario de George por un mes de arduo trabajo. George dejó de beber cerveza. Tiró de Mike frente a él y preguntó en voz baja: ¿Estás seguro de que quieres comprar un equipo de protección tan caro? Mike dijo: Creo que puedo hacer un uso completo de ellos. Como dice el refrán, si un trabajador quiere hacer bien su trabajo, primero debe afilar sus herramientas.
Mike, que ha decidido unirse al equipo de rugby, no cree que sea un desperdicio de dinero comprar un buen conjunto de equipo de protección deportiva. Al ver la insistencia de Mike, George no dijo nada más. Finalmente preguntó con preocupación. ¿Tienes suficiente dinero contigo? Mike asintió y sacó su tarjeta bancaria del bolsillo. George luego giró la cabeza, miró a Dale y dijo: estos equipos de protección son demasiado caros. ¿Qué tal una fracción, $2000? Eso no es posible. Dale reaccionó violentamente, sacudiendo la cabeza y dijo: George, ¿sabes? No puedo ganar dinero con este negocio. Cuando llegó el descuento, Dale no sintió mucho en absoluto. Pero si quieres restar directamente más de 150 metros, Dale puede calcular esto. Una botella de cerveza cuesta 70 centavos, 150 metros, con lo que puedes comprar mucha cerveza. Dale, no creas que no lo sé. Incluso si son 2000 yuanes, aún puedes ganar algo del dinero. George primero lo analizó en un tono positivo y luego dijo en tono de negociación: de lo contrario, cada uno de nosotros puede dar un paso atrás. ¿Qué tal 2100 metros? Después de escuchar las palabras de George, Dale vaciló y calculó en su mente: ¿cuánta cerveza pueden comprar 50 metros? Finalmente, después de una negociación amistosa, Mike deslizó su tarjeta por 2100 yuanes y concluyó la transacción. Al salir, Dale le gritó a George: después de que te jubiles, eres muy adecuado para ser jefe. George sonrió e hizo un gesto con la mano, indicando que Dale tomaría una copa con él la próxima vez. Luego, sacó a Mike y a Little George de la tienda de artículos deportivos. Fin del capítulo. Después de llegar al coche y guardar las cosas, Mike sacó del paquete un par de pulseras deportivas y el silbato de cobre que Buzz Day había empacado por separado. Mike se los entregó a George y a su hijo, respectivamente, y dijo: gracias por acompañarme a comprar equipo de protección. Por favor, acepte estos pequeños regalos. Comentario: tanto George como su hijo estaban muy contentos de recibir regalos tan considerados. A continuación, Mike le hizo señas a George de que quería llevar algunos pequeños regalos para el pequeño Sheldon y la abuela Connie. Así que George condujo el coche y llevó a Mike a dar una vuelta por la calle. Al mismo tiempo, el pequeño Sheldon regresó solo a casa y se encontró con la madre de Mary y la abuela Connie. Dio un paso adelante emocionado y les contó a los dos sobre los amigos que había hecho hoy. Al principio, a Mary le preocupaba que Sheldon fuera acosado y aislado porque no podía hacer amigos cuando ingresó a la escuela secundaria a una edad tan temprana. Ahora, al escuchar que el pequeño Sheldon tiene amigos en la escuela, naturalmente está feliz por su hijo menor. La abuela Connie también se acercó y abrazó al pequeño Sheldon para mostrarle ánimo. Missy escuchó el ruido en el dormitorio y salió. Después de enterarse del pequeño Sheldon, dijo con desdén: cualquiera que pueda ser amigo de Sheldon es probablemente un bicho raro. Ella acaba de hacer amigos para su hijo. Mary respiró aliviada, pero cuando escuchó a su pequeña hija decir esto, su corazón se elevó nuevamente. Conociendo el carácter de su hijo menor, luchó por un tiempo y sugirió: Shelly, invita a tu amiga a cenar a tu casa. El carácter del pequeño Sheldon era simple e irrazonable, y preguntó dudosa: ¿por qué? Mary explicó con una sonrisa: como amigas, es normal comer en la casa de la otra. Esto también es un signo de amistad entre amigos. De hecho, a Mary le preocupaba que algunas personas con segundas intenciones se acercaran deliberadamente a los niños con el pretexto de hacer amigos. Sheldon el genio. El propósito de llamar a la otra parte a la casa era ayudar al pequeño Sheldon a evitar que le hicieran daño. Después de escuchar la explicación de Mary, el pequeño Sheldon la creyó sin pensarlo mucho. Todavía en un estado de emoción, inmediatamente llamó a Dan para invitarlo. Después de un tiempo, el pequeño Sheldon regresó feliz e informó a todos que Dan había aceptado su invitación a cenar. Al ver que su plan había tenido éxito, María se sintió feliz y fue a la cocina a preparar la cena. La abuela Connie, como alguien que había estado allí antes, pudo ver de inmediato a través de los pequeños pensamientos de Mary. Ella la siguió a la cocina y le recordó: María, no es bueno que hagas esto. Puede lastimar a Sheldon y a sus amigos. Los pensamientos de Mary quedaron expuestos, pero aún así dijo con dureza: yo también estoy haciendo esto por Sheldon. Está bien. Está bien, espero que no asustes a los amigos de Sheldon por un tiempo. Connie negó con la cabeza y salió de la cocina con frialdad. Cuando George y otros regresaron, vieron una mesa llena de comidas suntuosas. Varias personas en la habitación también vestían ropa decente y se veían muy formales. George preguntó sorprendido: ¿es hoy un día importante? Al ver la mirada sorprendida de George, Mary explicó:
En un tiempo, los amigos de Sheldon vendrán a la casa como invitados. No le contó a su esposo sobre sus preocupaciones, solo le dijo que Sheldon estaba feliz de haber hecho un amigo. Por otro lado, Mike vio que todos estaban aquí, por lo que también encontró la oportunidad de distribuir los regalos que trajo a algunas personas. El de la abuela Connie es un sombrero para el sol de moda, el de Mary es un pañuelo de seda suave, el de Little Sheldon tiene un tren de juguete y el de Missy es una muñeca Barbie rosa. A excepción del pequeño Sheldon, que estaba ocupado jugando con el tren, todos los que recibieron el regalo expresaron inmediatamente su gratitud a Mike. Missy aprovechó la oportunidad para volver a lanzarse en los brazos de Mike. La niña también descubrió la bolsa grande en la mano de Mike. Ella preguntó con curiosidad: Mike, ¿qué es esto? La abuela Connie y Mary también miraron. Obviamente, aunque Mike solo ha estado aquí por un día, la familia Little Sheldon ya lo trata como familia. Entonces, bajo la mirada curiosa de varias personas, Mike les contó sobre unirse al equipo de fútbol. Genial, Missy suspiró, y luego molestó a Mike para que se pusiera el equipo de protección para que todos lo vieran. De hecho, la niña quería verlo ella misma. Mike todavía lo estaba posponiendo, pero la abuela Connie al lado dijo con picardía: Mike, póntelo y pruébatelo. La abuela también quiere verlo. Al ver que también estaba inactivo, Mike asintió. Luego recogió el equipo de protección y siguió al pequeño George a su habitación. Con la ayuda del pequeño George, Mike se puso rápidamente un equipo completo de fútbol. Al ponerse el equipo de protección, Mike se sintió como un general listo para partir. El equipo de protección era su armadura. Después de que salió sosteniendo su casco, recibió vítores de varias mujeres en la habitación. La abuela Connie dijo con una sonrisa: Mike, te ves así, no sé cuántas chicas de secundaria estarán fascinadas por ti. Missy comenzó directamente y tocó el equipo de protección de Mike. Al ver que Mary también tenía una expresión de admiración, George dijo celosamente: pensé que era tan guapo en ese entonces. Mary giró la cabeza y miró la figura gorda de su esposo y su enorme barriga cervecera, y dijo TSK 2 veces. Aunque no dijo una palabra, fue extremadamente insultante. George tocó su barriga cervecera con torpeza y no se atrevió a presumir más. A excepción de Sheldon, que todavía estaba jugando con el tren, todos en la habitación elogiaron a Mike. Entonces, Mike, que se sentía demasiado acalorado, volvió solo a la habitación del pequeño George y se quitó el equipo. Cuando volvió a salir, el amigo de Sheldon, Dan, ya estaba allí. Se sentó a la mesa del comedor, frente a las miradas de la familia del pequeño Sheldon, con una mirada un poco perdida. Y el pequeño Sheldon, que se suponía que iba a presentar a Dan a su familia, ni siquiera se dio cuenta de que la atmósfera en la escena estaba algo sólida. Una mesa llena de gente se miraba con ojos grandes y ojos pequeños. El ambiente mejoró después de que Mike se sentó a la mesa. Después de orar, para animar el ambiente, la abuela Connie habló de cosas interesantes que sucedieron cuando Mike entró a la escuela. Cómo todas las chicas del edificio se sentían atraídas por Mike, y cómo Mike obtuvo la máxima puntuación en el examen de ingreso. En palabras de la abuela Connie, Mike es un rompecorazones que estudia bien y es inteligente. George tomó un sorbo de cerveza y se unió a la charla. Habló principalmente sobre el talento de Mike en el rugby. En sus palabras, Mike tiene un gran talento atlético y es el futuro salvador del equipo. A medida que el tema se profundizaba, a excepción de Little Sheldon y Mary, la atención de todos los demás se centró en Mike. Dan miró a Mike con envidia y le susurró al pequeño Sheldon a su lado: desearía ser tan bueno como él y popular entre las chicas. Aunque el pequeño Sheldon no quería admitirlo, después de un día de experiencia personal, sintió que Mike le estaba robando el protagonismo a cada paso. Ahora incluso Dan, su único amigo, está uno frente al otro. Sintiendo la crisis, no estaba convencido y dijo: soy mejor que Mike, y a las chicas de la escuela también les caigo muy bien. Eso es diferente. Dan organizó sus palabras y susurró: eres popular entre las chicas. ¿Por qué tu secreción de testosterona es insuficiente y piensan que eres lindo? Mike es popular entre las chicas porque es muy atractivo para el sexo opuesto. Pequeño Sheldon. ¿Qué diferencia hace esto? Mirando al pequeño Sheldon con su apariencia inocente, a Dan le resultó difícil explicarle la diferencia entre el amor de las mujeres por el sexo opuesto y su amor por los artículos lindos. Así que Dan respondió con decisión: no. En la mesa de la cena, Mary había estado observando a Dan en secreto, como si quisiera estudiar a fondo al amigo del pequeño Sheldon. Al ver a Dan susurrándole al pequeño Sheldon, el rostro sensible de la madre de repente se volvió serio. Pellizcó a su esposo, que estaba bebiendo cerveza a su lado, y susurró: George. Y luego le hizo señas a su esposo para que viera a Sheldon y sus amigos.
George pensó que Mary estaba preocupada de que el amigo de Sheldon se quedara fuera. Entonces dijo descuidadamente: Dan, ¿qué país es tu nombre? Dan miró hacia arriba y vio el rostro amable de George, y explicó: Este es el nombre de Vietnam, señor. Se puede ver que todavía era un poco reservado. Cuando George escuchó que Dan era de Vietnam, se interesó. Cuando era joven, sirvió en el ejército y fue a luchar a Vietnam. Él tenía sus propios puntos de vista sobre ese pequeño y atrasado país. Sin embargo, como dos partes diferentes, naturalmente tienen sentimientos diferentes sobre la guerra. George simplemente no podía entender lo traumática que había sido la guerra para Dan y su familia. Mientras miraba, George parecía no darse cuenta y conversó con Dan sobre la guerra. La abuela Connie a un lado gritó de repente: George tilde. George dejó de hablar, giró la cabeza y preguntó confundido: ¿Qué pasa? Quiero beber cerveza fría, ve a buscarme una botella. Abuela Connie. ¿Una mirada mandoncia? Bueno, eres muy bueno preguntando a la gente. George fue derrotado por los ojos de la abuela Connie, se quejó y caminó hacia el refrigerador. Mike le dio un pulgar hacia arriba a la abuela Connie. Es posible que los demás en la mesa no entiendan lo que quería decir la abuela Connie, pero Mike sabía que, aunque la abuela Connie parecía estar intimidando a George, en realidad estaba cuidando a Dan. Sentimientos del huésped. Mary, por su parte, parecía aún más inquieta después de enterarse de que Dan era de Vietnam. Cuando estaba pensando en cómo interrogar a Dan, Mike tomó la iniciativa y dijo: Dan, ¿en qué clase estás? ¿Tienes algún pasatiempo? Mike, un hombre guapo que es excelente en todos los aspectos, está muy interesado en para Dan, es una existencia que necesita ser admirada. Al ver a Mike tomar la iniciativa de hablar con él, Dan se sintió un poco halagado. Al ver que el tono de la otra parte era muy amigable, Dan estaba tan emocionado que reveló estúpidamente toda su información. Luego, bajo la guía deliberada de Mike, Dan, un niño sencillo, reveló información sobre su familia. Finalmente, en un ambiente amistoso, Dan tomó la iniciativa de hablar sobre las dificultades que sufrió cuando era niño. Lamento mucho lo que te pasó, dijo Mike después de escuchar la historia de Dan. Gracias, tilde. Dan sintió la amabilidad de Mike, y después de hablar con él, parecía sentirse mucho mejor y más a gusto. El pequeño Sheldon a su lado, su inteligencia emocional pareció conectarse de repente en este momento, e inmediatamente expresó su preocupación por Dan. A medida que salieron las cariñosas palabras de Little Sheldon, la relación entre estos dos amigos igualmente inocentes parecía haberse profundizado en este momento. Cuando George regresó con una cerveza fría, descubrió que la mesa del comedor ya era una escena feliz. George. Por fin ya no necesito animar las cosas. Después de colocar la cerveza fría frente a la abuela Connie, George, que estaba feliz y relajado, también bebió la cerveza cómodamente. En cuanto a Mary, después de comprender completamente la situación de Dan, gradualmente aceptó al amigo del pequeño Sheldon. Al mismo tiempo, también se estaba llevando a cabo una conversación en la mesa del comedor de Katie. Katie ha estado actuando un poco raro desde que regresó hoy. Rebuscó en el armario, que nunca le importó, y tarareó una melodía en su habitación. Este tipo de rendimiento activo fue completamente diferente a sus 2 semanas anteriores. En la mesa, la madre de Katie preguntó cuidadosamente: Katie, ¿cómo estuvo tu día en la escuela? No está mal, tilde. Katie tenía una sonrisa en su rostro. Los padres de Katie vieron a su hija sonriendo y se miraron comprensivos. La madre de Katie continuó preguntando: ¿encontraste algo bueno en la escuela? Tuve mi primer amigo, y se llamaba Mike. Es una muy buena persona. Katie dijo, pensando en la hermosa cara de Mike, su carita no pudo evitar sentirse un poco caliente. El nombre Mike sonaba como el de un niño. Al ver la mirada tímida de su hija, el padre de Katie se puso alerta de inmediato. Fingió ser casual y dijo: ¿en qué grado está Mike? ¿Tienes algún mal hábito? En casa, papá. Al ver que su padre se estaba volviendo cada vez más escandaloso con sus preguntas, Katie lo interrumpió de inmediato y luego dijo insatisfecha: acabamos de conseguirlo. Para no despertar la psicología rebelde de su hija, el padre de Katie solo podía mirar a la madre de Katie en busca de ayuda. La madre de Katie entendió y le dijo amablemente a su hija: Katie, cuéntanos, ¿cómo conociste a Mike? Katie también sintió que el proceso de conocer a Mike hoy fue muy soñador, por lo que felizmente lo compartió con su madre. En este momento. Por otro lado, el padre de Katie no podía dejar de sonreír cuando su hija mencionó al niño llamado Mike. Este anciano padre no pudo evitar exudar un olor agrio. Su hija no pudo hacer amigos en la escuela antes, lo que lo angustiaba mucho. Ahora que su hija ha hecho amigas y parece estar obsesionada la una con la otra, esta vez el padre de Katie no solo está angustiado, sino también un poco triste.
Mientras Katie seguía alabando a Mike, él le susurró a su esposa. Katie nunca ha participado en una vida grupal. Tenemos que revisar a su primera amiga. Tal vez ese chico llamado Mike es una mala persona. Sí. Uno al ver la mirada nerviosa de su esposo, la madre de Katie aconsejó. Es bueno que mi hija haga amigos en la escuela, pero tu reacción es demasiado. ¿No tienes curiosidad por saber qué tipo de persona es ese Mike? Preguntó retóricamente el padre de Katie. Katie, que había estado estudiando en casa, de repente fue enviada a la escuela. De hecho, la madre de Katie está preocupada por la seguridad de su hija, al igual que otras madres que acaban de enviar a sus hijas al jardín de infantes. Al escuchar la pregunta de su esposo, la madre de Katie se conmocionó. Tal vez deberíamos reunirnos con Mike para ver si es tan bueno como dijo nuestra hija. Así es. El padre de Katie concluyó. En un tiempo, encuentra una oportunidad y pídele a tu hija que invite a ese Mike a tu casa. También podemos ver el carácter de cada uno. Justo en este momento, Katie acababa de terminar de hablar sobre cómo ella y Mike se conocieron. La madre de Katie aprovechó esta oportunidad y dijo. Katie, tu padre y yo estamos muy felices por ti de que puedas. Amistad. De esta manera, puedes invitar a Mike a tu casa mañana. Tu padre y yo podemos hacer lo mismo por ti. Trata a tus amigos. Por otro lado, el padre de Katie vio a su esposa completar la tarea tan rápido. Después de levantar el pulgar en silencio, repitió. Sí, trataré bien a tus amigos. Al escuchar la ambigüedad en las palabras de su padre, pensó por un momento y dijo. ¿No sería demasiado abrupto? Justo cuando los padres de Katie estaban a punto de decepcionarse, escuchó a Katie decir de nuevo. ¿Por qué no lo cambiamos al fin de semana? Hay tiempo de sobra. Está bien, eso es todo, da la casualidad de que tu papá y yo estamos libres los fines de semana. Dijo la madre de Katie con una sonrisa. De hecho, los padres de Katie son zoólogos y tienen su propio estudio independiente, por lo que no hay necesidad de fichar para trabajar. Así que no importaba a qué hora Katie invitara a Mike a su casa, siempre sacaban tiempo. Por otro lado, la cena en casa de la familia Cooper acababa de terminar. Mike, que llevaba su equipo de protección de fútbol y se preparaba para regresar, se encontró con los pequeños Sheldon y Dan en la puerta. Los dos se preparaban para ir al garaje a estudiar los cohetes. Tal vez porque Mike le dio un tren de juguete, el pequeño Sheldon lo invitó inesperadamente. Mike, ¿quieres ver mi cohete casero? Bueno, Sheldon ha sido arrogante desde que era un niño. A juzgar por su expresión, se estaba luciendo ante Mike. No, gracias. Mike se negó, y luego le recordó a la otra parte. Si su cohete está equipado con un sistema de energía, le aconsejo que lance en un lugar abierto. Gracias por el recordatorio. El pequeño Sheldon, liderando arrogantemente a Dan, pasó junto a Mike. No sé si la otra parte escuchó mis consejos. Mike negó con la cabeza y caminó hacia la casa de la abuela Connie. Como era de esperar, el pequeño y arrogante Sheldon no escuchó el consejo de Mike. El cohete que desarrolló perdió el control en el garaje y rompió una ventana en un edificio residencial. Cuando Mike y la abuela Connie escucharon el sonido y salieron, vieron a dos FBL con trajes escoltando a los pequeños Sheldon y Dan fuera del garaje. La familia George también apareció aquí, mirando al pequeño Sheldon con preocupación. La abuela Connie vio que los dos hombres trajeados eran desagradables, así que se apresuró y preguntó. ¿Qué pasó? Mientras decía eso, la abuela Connie estaba a punto de proteger al pequeño Sheldon detrás de ella, pero fue detenida por un hombre con traje. Por favor, retroceda, señora. El protagonista de traje separó a la abuela Connie y luego miró seriamente a Sheldon, de 9 años. ¿Alguna vez ha comprado uranio de la mina canadiense? Aunque Sheldon tiene un alto coeficiente intelectual, sigue siendo un niño después de todo. En este momento, al ser mirado por los agudos ojos del hombre del traje, estaba tan asustado que no podía hablar y solo podía pedir ayuda a sus padres. George y Mary nunca antes habían visto una batalla así. Enfrentados a la investigación puerta a puerta de FBL, no pudieron tener una idea durante un tiempo. Del lado de Mike, agarró silenciosamente algunas bolas de luz que explotaron del cuerpo de Little Sheldon. Atributo de inteligencia +1. Experiencia en desarrollo de cohetes +66, después de fusionar el grupo de luz, Mike dijo. Sheldon, no tienes que tener miedo, solo responde a sus preguntas con sinceridad. Con nosotros aquí, estás a salvo. Al escuchar lo que dijo Mike, los dos hombres de traje se volvieron y lo miraron en señal de advertencia, pero al final no dijeron nada. El pequeño Sheldon, que recibió apoyo, calmó su miedo y respondió. Yo pensé en comprar uranio, pero la persona a cargo de la mina no me lo vendió debido a mis procedimientos insuficientes. Si hay uranio como combustible, mi cohete definitivamente no se saldrá de control. Tengo que decir que el pequeño Sheldon es un genio.
Cuando no hay combustible para conducir, usa electricidad en su lugar y aún así realiza el lanzamiento de su cohete con éxito. Después de escuchar la explicación del pequeño Sheldon, los dos hombres de traje se sintieron un poco impotentes hacia este niño inteligente. Primero, el pequeño Sheldon es demasiado pequeño y muchos métodos de manejo de casos no se pueden usar con él. En segundo lugar, este niño obviamente no se ha dado cuenta de lo peligroso que es su comportamiento. Sin embargo, dos agentes de FBI habían registrado previamente el garaje y no encontraron ninguna mercancía peligrosa. El interrogatorio en este momento era más rutinario. Y tratar de comprar uranio no es evidencia de un delito. Al final, el detective principal advirtió verbalmente a Little Sheldon bajo el cargo de amenazar la seguridad pública. Antes de irse, el agente entrevistó a George y Mary, los dos tutores del pequeño Sheldon, a solas, y les recordó repetidamente que cuidaran bien de sus hijos. Una farsa de cohetes llegó a su fin después de que el señor y la señora George y la abuela Connie sermonearan repetidamente al pequeño Sheldon. En cuanto a Mike, durante la clase de la mañana siguiente, él y Little Sheldon seguían compitiendo para responder preguntas. Sin embargo, después del golpe en clase de ayer, el pequeño Sheldon parecía estar mentalmente preparado. Esta mañana, solo aportó un atributo de inteligencia. Esto también hizo que Mike se diera cuenta de que si quiere seguir beneficiándose de Little Sheldon en el futuro, es posible que deba encontrar una oportunidad más adecuada. Pensándolo de esta manera, recoger atributos será una batalla prolongada. Al mediodía, Mike se encontró de nuevo con Katy en el restaurante. Hoy vestía unas pantimedias rojas ajustadas y un par de jeans ajustados, que mostraban muy bien su figura. Al ver a la chica que estaba mucho más segura de sí misma que ayer, Mike la elogió sinceramente. Cuando el pequeño George vio acercarse a una niña tan hermosa, no pudo evitar entablar una conversación. Como resultado, descubrió que la chica que estaba charlando y riendo con Mike tenía una actitud visiblemente fría al hablar con él. El pequeño George echó un vistazo al hermoso rostro de Mike y encontró el problema. Conmocionado, sabiamente optó por callarse y comer comida para perros mientras comía su almuerzo. Por otro lado, Katy compartió felizmente con Mike historias interesantes de su infancia. Después de algunos intercambios, la niña nunca mencionó nada sobre sí misma en la escuela. Parecía que todavía no se había adaptado a la vida escolar. Mike notó esto cuidadosamente y, en la siguiente conversación, llevó deliberadamente el tema a la vida en el campus. Se puede considerar que ayuda a las niñas a integrarse más rápido en la comunidad universitaria. En el transcurso de una comida, los dos se conocieron mejor. Finalmente, al final del almuerzo, Katy finalmente se armó de valor para extender una invitación a la familia de Mike. La repentina invitación de la chica hizo que Mike se sorprendiera un poco. Pero pensando que no tenía nada que hacer el fin de semana, Mike aceptó de inmediato. Después de que los tres se separaron, Mike fue solo a la biblioteca en busca de algunos libros sobre las reglas del rugby. Sin embargo, después de buscar en la biblioteca, Mike no pudo encontrar el libro que quería. Entonces, en la clase de autoaprendizaje de la tarde, fue a la última fila y le pidió a George que le explicara las reglas del rugby. El pequeño George tiene un padre que es entrenador de fútbol, por lo que, naturalmente, está muy familiarizado con este conocimiento. Finalmente tuve la oportunidad de ser maestro, así que le explicó pacientemente a Mike. El deporte del rugby puede parecer simple y tosco, pero tiene muchas reglas. Casi todas las posiciones tienen un manual deportivo correspondiente. Afortunadamente, con la mejora de su inteligencia, la memoria de Mike es cada vez mejor. En una hora, ha memorizado todas las reglas del rugby. El tiempo de autoaprendizaje terminó, Mike se puso el equipo de protección y caminó hacia el campo de fútbol con el pequeño George. Es agosto, la época más calurosa del año. Ayer, Mike no sintió mucho. Después de volver a ponerse el equipo de protección grueso hoy, estaba tan fresco que solo sintió que el equipo de protección estaba congestionado y caliente. Un poco irritado, tres chicas lo detuvieron tan pronto como llegó al estadio. Esta vez, fueron Regina y otras tres personas las que llegaron. Debido a sus bonitos rostros y figuras esbeltas, las tres chicas del grupo con forma de diablo atraen la atención de mucha gente con cada movimiento que hacen. Regina levantó un poco la cabeza, sin siquiera mirar al pequeño George que estaba a un lado. Miró a Mike y dijo: «Felicitaciones por unirse al equipo de rugby». Mientras decía esto, la niña tenía una sonrisa falsa en su rostro. Si no lo supieras mejor, pensarías que conocía muy bien a Mike. Como la abeja reina de la escuela, Regina generalmente tiene que esperar a que los niños la atiendan. Mike tiene un aspecto excepcional y ha sido incluido en su lista de candidatos.
Originalmente, debido a lo que sucedió ayer, debería haber estado pendiente de Mike por un tiempo. Sin embargo, al mediodía en el restaurante, vio a Mike conectándose con Katie, una recién llegada a la clase. Con una sensación de crisis, Regina optó por tomar la iniciativa en este momento para llamar la atención de Mike. Gracias, Mike no sabía que Regina tenía tantos pensamientos. Después de agradecer a la otra parte, asintió con la cabeza a Karen, que le guiñaba un ojo, y luego llevó al pequeño George a su lado al campo de fútbol. Esa es Regina, la figura más popular de la escuela. Tu maldita feminidad pone celosa a la gente. El pequeño George retiró la mirada a regañadientes y dijo. Aunque los tres miembros del grupo de la figura del diablo ni siquiera lo miraron. Sin embargo, poder tener un contacto tan cercano con esas tres hermosas chicas todavía emocionaba mucho al pequeño George. Maldita me está ignorando, ¿cómo se atreve? Al ver a Mike pasar tranquilamente junto a ella, la sonrisa de Regina se congeló y sintió que apretaba los dientes. Desde el punto de vista de esta abeja reina, no acepta que nadie la ignore, lo que sería una blasfemia a su encanto. Karen se dio cuenta de que algo andaba mal y supo lo peligroso que era que Regina se sintiera resentida. Entonces, rápidamente le explicó a Mike. Cálmate, Regina, nadie ignorará tu belleza. Mike puede ser así porque está nervioso. Acaba de unirse al equipo, Regina miró a Karen inquisitivamente. También vio los pequeños gestos que Mike hizo cuando interactuó con Karen hace un momento. Sin embargo, entre admitir su falta de encanto y decidir que Mike estaba ciego, estaba más dispuesta a creer en esto último. Después de echar un vistazo a la espalda de Mike, Regina dijo magnánimamente. Olvídalo, por el bien de que acaba de unirse al equipo. Lo perdonaré solo una vez. Después de decir eso, Regina jugueteó con su larga cabellera dorada. Regresó orgullosa al equipo de porristas. Big Sam, que estaba calentando en la cancha, vio que Regina y los otros tres realmente tomaron la iniciativa de charlar con Mike, y sus ojos se pusieron rojos de celos. Originalmente tuvo algunos conflictos con Little George porque no podía soportar la actuación de Little Sheldon, un genio, en la escuela. Debido a este incidente, los dos tuvieron una pelea en la cancha. Y Mike es la persona que lideró el equipo de George. Naturalmente, el testarudo Sam también odia a Mike. Ahora, al ver a Mike hablando con su diosa, las llamas de los celos en el corazón de Sam ardían intensamente. El hombre grande puso los ojos en blanco, se acercó al capitán que estaba haciendo solo el entrenamiento de calentamiento y susurró. Aaron, ese chico nuevo realmente se atreve a echar un vistazo a la belleza de Regina. ¿Necesitas que te ayude a darle una lección? Uno como capitán de fútbol, Aaron y la animadora Regina deben ser una pareja perfecta a los ojos de los demás. Además, ha habido algunos escándalos entre los dos antes, pero nunca han sido confirmados por las partes involucradas. Aunque Sam parecía estúpido, su enfoque para encontrar a Aaron fue muy inteligente. Con suerte, podría ser capaz de atrapar a Aaron e ir con él para lidiar con Mike. Una vez que Aaron, el capitán de fútbol americano y mariscal de campo, quiera lidiar con Mike, Mike y George no tendrán una vida fácil en el equipo. Por supuesto, para que los planes de Sam tengan éxito, la premisa debe ser que Aaron realmente tuvo algo que ver con Regina. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Sam, Aaron frunció el ceño y dijo, Regina y yo no somos el tipo de relación que piensas. Además, Mike es alguien a quien el entrenador valora, y espero que no lo provoquen. Entendiendo que Sam Aaron, con su personalidad, naturalmente no quiere que la otra parte interrumpa el entrenamiento del equipo debido a algunos asuntos fuera del campo. Se puede decir que Aaron es una persona a la que le gusta mucho el rugby, y también le da mucha importancia a los recién llegados talentosos como Mike. Sam, que se había encontrado aburrido, despreciaba en secreto a Aaron en su corazón, pero con una expresión halagadora en su rostro, prometió que nunca molestaría a Mike. Mirando la figura que se iba de Sam, Aaron negó con la cabeza con una expresión de impotencia. El rugby no es un deporte para una sola persona. Si quieres que el equipo logre buenos resultados, el ambiente y la cohesión del equipo son muy importantes. Si no fuera por la falta de jugadores en el equipo, no habría necesidad de mantener a un alborotador como Sam. Al otro lado, cuando Mike y George se estaban estirando, el entrenador George se acercó a ellos con su nuevo silbato alrededor del cuello. El silbato que brilla dorado al sol es el pequeño regalo que Mike le dio a George ayer. Después de indicarle a Little George que continuara calentando, el entrenador George miró a Mike y le preguntó, Mike, ¿cuánto sabes de rugby? He aprendido casi todas las reglas en el campo del pequeño George. Contestó Mike. Muy bien. George estaba muy satisfecho con la actuación de Mike de estar preparado de antemano. Luego, preguntó con más detalle. ¿Cuánto sabes sobre corredor?
Corredor. En el lado ofensivo, los corredores suelen alinearse en el backfield y suelen recibir pases del mariscal de campo. Del balón y ganar yardas corriendo. Los corredores generalmente se dividen en dos tipos. Corredores de potencia y corredores flexibles. Corredor de poder. Fuerte de cuerpo y capaz de ganar una yarda corta corriendo con su cuerpo, por lo que a menudo se usa como ariete en yardas cortas. Corredores ágiles. Por lo general, no tienen demasiados requisitos en cuanto al tamaño del cuerpo, pero deben tener mejor velocidad y flexibilidad, y deben ser buenos para encontrar yardas más grandes en el exterior. Uno en el equipo actual, Big Sam es un corredor poderoso. Mike, por otro lado, es más un corredor de habilidad. Mike recordó la explicación que le dio George en la clase de autoaprendizaje y dijo la respuesta correcta. Bien, el entrenador George mostró una sonrisa en su rostro y continuó preguntando. Entonces, ¿cuánto sabes sobre seguridad? Seguridad. En el lado defensivo, la seguridad generalmente se encuentra en la parte trasera del equipo. Como la última línea de defensa del equipo. Mike volvió a decir la respuesta correcta. Muy bien, ponte el uniforme de este equipo durante el entrenamiento más tarde. George sacudió una gran camiseta sin mangas azul con el número 20 escrito en letras amarillas. En el campo de rugby, existen requisitos estrictos para los uniformes que usa cada jugador. Los números del 20 al 49 son exactamente los números que deben usar los corredores ofensivos, corredores, medios corredores, y los backs defensivos, esquineros, safeties. Parece que el entrenador George ya ha considerado la posición que Mike jugará en la cancha. Después de que Mike se puso el uniforme de su equipo, el entrenador George en el medio del campo también hizo sonar el silbato de la asamblea. Después de que todos se reunieron, Mike echó un vistazo rápido y descubrió que había casi 100 personas en el equipo de fútbol de la escuela. Pero una gran parte de este equipo viste uniformes sin números. Obviamente, estas personas son estudiantes que se están preparando para mezclar créditos. No serán enviados al campo durante el partido oficial. Comúnmente conocido como el grupo de la atmósfera. Allí, Sam también estaba entre la multitud y vio a Mike con la camiseta número 20. Fue solo el segundo día después de conocerse que tuvo su propia camiseta exclusiva, y la expresión en el rostro del gran hombre se volvió un poco fea. A continuación, el equipo llevó a cabo un entrenamiento físico de 1 hora. Durante este periodo, los jugadores con números en sus cuerpos tendrán requisitos más estrictos para sí mismos durante el entrenamiento. Y aquellos estudiantes que tienen créditos mixtos pueden irse a descansar cuando estén cansados. La condición física de Mike es de más de 100, y entre estos niños de 16 o 17 años, su condición física se considera de primera categoría. 1 hora de entrenamiento de alta intensidad lo dejó sin aliento, pero también se sintió vigorizado. Justo cuando Mike se estaba secando el sudor y tomando un descanso, una figura de repente se topó con él. Mike, que no estaba preparado, fue golpeado y se tambaleó. Después de estabilizar su cuerpo, miró hacia atrás y vio a un miembro corpulento del equipo que lo miraba con una mirada orgullosa en su rostro. Ese hombre vestía el uniforme número 21. Al ver si derribó a Mike, el hombre se sorprendió un poco, pero aún así dijo provocativamente: Chico, no pienses que solo porque le gustas al entrenador George, puedes estar orgulloso. Ten cuidado en el futuro después. El hombre terminó de hablar, no le importó la reacción de Mike. Mientras nadie prestaba atención, volvió a mezclarse con la multitud. Al final de este vídeo, recuerden que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.